incógnita, Carmen. Pues sí, recibimos un mail de Mabel de Málaga que nos decía: buenas noches, amigos de Milenio, estudio Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Málaga y unos profesores han hecho varios proyectos de este estilo en los que nos han tomado los estudiantes como cobayas, entre comillas, nos ponía. En el buen sentido. Desde pruebas de simulación virtual hasta controlar coches teledirigidos con la mente. En nuestro país, ¿eh? La ciencia y la ingeniería avanzan, aunque desde fuera todo parezca arte de magia. Es que simplemente las cosas no se conocen hasta que se pueden sacar resultados concluyentes. Hay tantas cosas en estudio, ojalá que a los seres humanos no se nos quiten las ganas de seguir aprendiendo e investigando. Claro, nos pero... dice también que su voto para Drácula. Muy bien, pero para mí algo más mágico de que el pensamiento aparezca en una pantalla, científico y mágico. Más mensajes antes de viajar al desierto. Pues nos dice: buenas noches, milenarios, me llamo Felipe y os escribo desde el trabajo en Montornes del Vallès, en Barcelona. Si realmente esto es verdad, en un futuro nos tendrán totalmente controlados, entonces ya no podremos ni criticar a los jefes. Bueno, porque eso... les leerán el pensamiento. Eso siempre se hace. Eso da igual, hombre. Juan por cierto, nos dice... escribí del Vallès. ¿Ah? La semana que viene les voy a contar una historia del Vallès, una voz de las sombras de esa comarca catalana. Juan nos dice que esta noticia da un poco de miedo. Creo que hay cosas que deben quedarse para uno mismo. Su voto a caballo de Troya. O sea, mucha gente ha sentido como que tocan algo muy interno. Como la decía mayoría. Juanjo. Personalmente creo que nos interesa más leer los pensamientos animales que los humanos. Mi libro El lenguaje secreto de los cuentos, nos decía Silvia desde Madrid. Feliz Navidad, milenarios, la vida es sueño. Dentro de nada me veo haciendo un CD recopilatorio de mis mejores sueños. También vota Gema desde Leganés por caballo de Troya. ¿Llegaremos a poder almacenar nuestros sueños, pensamientos y recuerdos en un disco duro para la eternidad? Aterrador, nos dice Artu desde Logroño. Pero fijaos, yo, de verdad, Santi, Juanje, Carmen, de verdad que alucino, yo sí que alucino con la audiencia de Milenio 3, que de nuevo gracias, como siempre, porque le dan una posibilidad a lo que cuentan los invitados, pero claro, es que esa posibilidad puede ser en el futuro. ¿Os imagináis un pendrive con vuestros pensamientos, pero claro, que pueda ser legado a los tuyos? Esto es lo que tu padre, lo que tu abuelo, lo que tu bisabuelo pensó. Qué horrible. Hombre, no, bueno, depende de qué pensamientos sean. Hay una aplicación más bonita. Cuando uno está enamorado, siempre se encuentra a veces con la barrera de las palabras para transmitir al ser querido lo que siente. Imagínate darle ese pendrive y decirle: toma, esto es lo que siento. Es que a lo mejor no es tan bonito como se lo quieres hacer ver a esa enamorada. A lo mejor hay algún asunto truculento y van más allá las cosas. A mí lo que me encantaría es un pendrive con lo que nos dejó sin hacer Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Nikola Tesla y tantos genios que se llevó la humanidad. Y que bueno, sus pensamientos quedaron ahí, parte de sus obras, pero sus proyectos y sus ideas se fueron con ellos. De alguna forma lo dejaron, no en pendrive, pero sí en algunas obras. Se han descubierto ahora 3 dibujos en una obra de Leonardo da Vinci. Sigue Leonardo, además, por detrás de la Virgen con el niño Jesús y Santa Ana se han descubierto 3 dibujos que al parecer él había pegado. O sea que secretos, misterios y también esas obras de arte desconocidas hasta el momento se siguen encontrando. No hace falta la tecnología de hoy en día ni leer los pensamientos en algo tan frío como una pantalla, ¿no? Pero hay otra cosa. Yo estoy también de acuerdo en parte, pero también sé que hay otra cosa, que es lo inevitable. O sea, el ser humano, como decíamos, busca su propio enigma, que es saber quién es y a dónde va, y eso lo va a conducir a explorar hasta el final. Sí. Y seguramente en el año 3500, tú imagínate, tienes... No imagino, que a mí me encantaría, ¿no? Freire de la Fuente, Goya, Jesús, tanta gente, ¿no? Lo que pensaron. Pero sí imagínate hombres del 2200, 2300, científicos que pueden dejar de ese archivo. Pero también se decía que en el año 2000 los coches iban a volar, sí, y no vuelan. Bueno, si vuelan no lo comercializan, pero pueden volar perfectamente, muchos. Si hay una página web donde aparecen lo los que nos coches faltaba que vuelan ya, y todo esto. para pegarnos todos la leche por el aire. Manolo desde Córdoba nos dice: ¿os imagináis que con esta nueva técnica podamos conocer el pensamiento de personas en coma o de delincuentes? La verdad es que da miedo. La gente repite la palabra miedo, Santi, qué curioso, ¿eh? Ante una cosa que yo creo que es emocionante. Es que ten en cuenta que también la mente es entrar en el último santuario que exactamente, tenemos, ¿no? Es la última atalaya de la privacidad, es la fortaleza en la que vive nuestra identidad más sacrosanta, lo que nunca nadie sabrá aparte de nosotros mismos, y de repente alguien ha aparecido con una llave o con una ganzúa. Hombre, da miedo. Fíjate como siempre el cine se adelantó. La película La Celda, donde hay una mujer que se mete en la mente
del asesino este que estaba en coma para saber dónde estaba su última víctima antes de que muriera. Nos parecía ciencia ficción y ahora... Otra película, nos dice Jessy desde Las Palmas, La Fortaleza Infernal. Era una cárcel especial cuya técnica les permitía controlar los sueños de los presos. Pero tú fíjate, por ejemplo, hablando del futuro, ¿no? Yo me lo imagino en emociones, ahora escuchando esta música, cuando Picasso, por ejemplo, se pone debajo de las pinturas de Altamira y dice, aquí está todo, o otros. Tú imagínate poder transmitir lo que sentía realmente Picasso, ¿no? Sí. Debajo de esas pinturas, lo que sentía el momento de esplendor del gran genio delante de un cuadro, o lo que sentía el propio hombre prehistórico, ¿no? Ya, pero de ellos ya no se va a poder rescatar. Ellos no. Tienen que ser contemporáneos. Aunque, fíjate, porque ya la ciencia es capaz de todo. Que quede por ahí un rastro de ADN de algo, que igual también hay que hablar de eso. Muy difícil. Bueno. Fíjate, yo me sorprendo porque la verdad es que como novelistas algunos oyentes tendrían carrera. Y anda que no damos nosotros... Pues que se animen porque dicen que lo único que no está en crisis son los libros, o sea que adelante. Anda que no damos nosotros ideas que nos han escrito muchas veces para películas, cortos, Santiago Camacho, novelas... más forrado. Bueno, nos dicen, poder ver los recuerdos de la gente está bien si se usa para salvar vidas. Por ejemplo, en un secuestro a través de la mente del secuestrador. Sí, lo que pasa es que imagino que, claro, dices... Pero claro, hace falta engancharnos electrodos. Ya, pero lo que decía Santi, si ya hay experimentos de control mental a distancia, un secuestrador poniendo en peligro, por ejemplo, a unos niños, como ha ocurrido, y que las autoridades sepan exactamente si tiene miedo, si no tiene miedo. Hay historia, ¿eh? Hay otra aplicación perversa que la ha sugerido Carmen en un mensaje de nuestros oyentes, que es efectivamente aquella película La Fortaleza Infernal. Piensa que, por ejemplo, las personas que han estado encarceladas, que han estado privadas de libertad, el único ámbito en el que podían ser realmente libres era su mente, era su imaginación, era el único país por el que se les permitía viajar. Tú imagínate que en un futuro a alguien se le ocurriese ser tan sumamente cruel de privarles hasta de la libertad dentro de su mente. Son muchos los mensajes, muchas las reflexiones, como dice Carmen, y muy acertado, porque es que yo creo que es así. Qué imaginación, qué fabulosa y desbordante imaginación la de nuestros amigos, que plantean ideas que vuelan en el aire y son maravillosas. Pero ahora, luego seguimos, porque luego acabamos, Acaba, viene aquí Carlos y Fermín con la lista, y acaba el ranking de libros, los 7 grandes libros del misterio, 10 de enero, todos aquí juntos. 10 de enero, 40 personas 40 elegidos. Por sorteo. El ordenador será quien dé la suerte a esos 40 elegidos. Es nuestro bombo de Navidad, ¿no? De alguna subirse forma a la nave del misterio, sí. Algunos dicen que bueno, que el bombo sí que es un poco raro, el sorteo de Navidad. Bueno, algunos dicen que prefieren venir aquí a la nave del misterio que ganar la lotería del lunes. Bueno, no sé yo. Vamos a ver, hay una cosa importante. A las 3:20 comienza un viaje. No es al monte Ararat, que está congelado siempre, sino un lugar mucho más ardiente, lleno de aventura. Se ha hablado tanto de los Tuareg. Lo que están escuchando ahora es los gritos de mujeres Tuareg agitando sus lenguas al aire y llevando con esos gritos los viejos cánticos con los que sus maridos iban por el desierto sembrando el pánico. Puede parecer curioso cómo los Tuareg, la gente más hospitalaria del mundo, a la vez han sido uno de los guerreros más terribles que ha dado la historia. Y es curioso porque hace 2000 años, cuando los romanos llegan al norte de África y empiezan a conquistar toda la parte del Rif y toda la parte del norte argelino, pues de repente llega un momento en el que no pueden meterse más en el desierto, más al sur, y la gente que hay ahí es tan guerrera que ponen en limes la frontera y dicen todo lo que hay ahí es berber, es bárbaro. Los Tuareg asimismo se llamaban Mazig, que significa hombre libre, y realmente siguen siendo los últimos hombres libres. En el siglo VII hay una tribu rifeña, los Chorfa, que se enfrenta a los Tuareg durante décadas para que se conviertan al Islam. Tan terrible es su resistencia ante los Chorfa que al final hay una palabra que esgrimen en árabe que dice Tawareg, que significa los abandonados de Dios. Desde entonces, esos hombres que se llamaban Mazig, que se llamaban a sí mismos libres, o Imoshak, que es como se llaman, se quedaron con el nombre de Tuareg, que realmente significa los que Dios abandonó.
aunque quizás a nosotros nos abandonó Dios y ellos siguen en un maravilloso y espléndido desierto lleno de libertad. La adaptación al medio de los tuareg es increíble. Viven tan sumamente plenos y felices en ese desierto que son capaces de sacar agua de cualquier sitio. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando ven que pueden llegar a morir de sed, se desnudan y se ponen cara al sol para que la temperatura de la sangre llegue a 70 grados y morir rápidamente. De esa forma mueren en pocos minutos y no sufren una muerte por deshidratación que saben que le puede llevar días y días agonizando. La adaptación al medio es tan buena que tienen y sacan agua de cualquier sitio que Vázquez Figueroa, que convivió con ellos, pues pudo aprender muchos trucos de cómo sacaban agua. Un truco que era llevar un collar de conchas, un pequeño collar de conchas siempre. Entonces, cuando había una carencia absoluta de agua, por la noche dejabas el collar al aire libre con las conchas hacia arriba. Y al amanecer, antes de que saliera el sol, esas conchas contenían un poquito de agua, o sea, el rocío. Reunías todo ese rocío en un vaso y te daba pues casi un vaso de agua. Y un verdadero tuareg puede vivir prácticamente con ese vaso de agua. Desde 1850 hasta 1917, 67 años, las tropas francesas lucharon contra los tuareg en lugares como el Tassili, el Hogar, Tamanrasset, Janet. 67 años de lucha. Después de 67 años de lucha, por primera vez en la historia, las tribus tuareg abandonan sus espadas y dicen que van a ser pacíficos, dejando que las caravanas pasen por el desierto. Después de 2000 años y 67 años de guerra directamente con los franceses. Pero aún así, ellos se guardan los secretos del desierto y no se los cuentan a nadie. Ni un solo hombre de la tribu de los tuareg le cuenta a los franceses cómo hay que hacer los mapas, los planos, los lugares por donde se puede pasar por un desierto que siempre les pertenece. Su cultura es única. Sus mujeres no llevan la cara tapada, llevan tatuajes para ahuyentar a los yenum, a los genios que viven en el desierto. Viven libres, pueden tener relaciones sexuales con quien quieran hasta que se casen y luego siempre son fieles. La propiedad privada pasa solamente de madres a hijas. Los hombres no tienen derecho a poseer absolutamente nada. Los rebaños, todo es de las mujeres y por ellas viven y por ellas luchan. Realmente el desierto, ese desierto mágico, está lleno de 1000 lugares con misterio. Uno de ellos, y que tuve la suerte de poder visitar, el Tassili. Nadie sabe por qué. Hay un santuario en el que 22 culturas diferentes reflejaron pinturas en las que se lavaban dioses extraños. Pero por desgracia, esta cultura que ha sido reflejo de novela, películas, de leyenda, de 1000 sueños, pues también está... Bueno, ellos siguen existiendo y muy aislados y muy en sus propias costumbres. En muchos sitios, en Mali hay muchos, en Libia hay muchos, en el corazón de Argelia hay muchos. Lo que pasa que poco a poco, y eso es una cuestión que no podemos evitar, la civilización va absorbiéndole, los va mezclando. Y muchas veces ellos se lamentan luego de haberlo hecho porque ya estamos viendo que la civilización moderna, aunque al principio te ofrece y parece que te ofrece un gran espejismo de cosas mucho mejores, al final los hace más desgraciados. Mágicos altivos, pintados de azul para que la piel no les transpire. Realmente la leyenda de los tuareg es inmortal. Esas pinturas que hay en el Sáhara nos muestran aquella tierra cuando era un vergel, pero ellos jamás abandonaron su tierra, aunque se convirtiera en el más terrible de los desiertos. ¿Y sabéis por qué? Por una cosa, y es que hay un proverbio tuareg que solamente se puede entender si se está allí. Y es que dice: Dios hizo los países con agua para que los hombres pudieran vivir y los desiertos para que... Manda un SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Oye,
qué bonito viaje, Juanje. Muchas gracias, Iker. Qué bonito viaje, sí, porque yo creo que una imagen muy gráfica era un vergel y era su tierra, se convirtió en un desierto infernal de temperatura y ellos siguieron allí. Como lo cuenta también Alberto Vázquez Figueroa, ¿no? Esos pequeños detalles. Y cuando uno llega a ese lugar de Tassili es como el recuerdo de lo que fue esa tierra cuando era maravillosa. Sí, es increíble. Y estaba recordando ahora otra de las frases que me decía el guía, que pertenecía a la tribu de los Kelmadad, que de niño había sido nómada hasta los 8 años, por eso conocía la zona. Si no, es imposible, te pierdes, lleves GPS, lo que lleves es imposible. Me decía, la casa es la tumba del que vive. Me lo decía en francés, fíjate qué frase más bonita. No sé cómo describir el mundo de los Tuareg. Yo estuve allí 14 días, fue una expedición muy dura, la gente la pudo ver en Cuarto Milenio. Pero bueno, cuando estás con esta gente callada, pausada, en medio de aquella increíble naturaleza, viendo por la noche un cielo de estrellas que jamás he visto en mi vida, más de 1800 metros de altura en el Tassili, rodeado por aquellas pinturas que hablaban de antiguos dioses, lo único que yo pensé es, Dios mío, hacía tiempo que no me sentía tan vivo. Era algo maravilloso. Es la misma expresión que decía nuestro primer invitado cuando subía solo hacia el Monte Ararat. Es curioso lo de sentirse muy vivo, ¿no? Una reflexión rápida antes de contarles a todos una historia sorprendente que va a estar de moda por el cine. Eso que cuentan de que la civilización pone su anzuelo, les atrapa, y Alberto Vázquez Figueroa, claro que es un hombre muy especial también, quizá es excesivo decirlo porque nunca lo sabremos qué es mejor, ¿no? Pero ha dicho una frase lapidaria, que esta gente ve los objetos, ve las cosas, se abalanza a esa cultura que es la nuestra ya, y de repente con el tiempo hace como un estudio, son más desgraciados. ¿Será así? ¿Es un poco leyenda? ¿Qué pensáis? Pues no creo que sea tanta leyenda, porque no es un caso único. Los aborígenes australianos les ha sucedido prácticamente lo mismo. Era un pueblo que vivía en una armonía completa con su entorno natural, con unas creencias, con una religión muy compleja y muy basada en la naturaleza, con unos ritos mágicos que todavía hoy asombran a los antropólogos. Y de repente el contacto con el hombre blanco, primero en un exterminio muy parecido al de los indios de Norteamérica, y luego después en la época, digámoslo así, de convivencia con una degeneración y una pérdida de sus costumbres, de sus raíces, la tasa de alcoholismo, por ejemplo. Pero eso ha pasado en muchos grupos aborígenes de todo el mundo, alcoholismo, violencia. Pero han despertado como lo peor, es un poco como satánico, ¿no? Han despertado lo peor, lo que estaba dormido latente en esas culturas. Sí, y ya te digo, efectivamente has dicho, ha sucedido muchas veces, y parece que de alguna forma a esas culturas que han vivido tan apegadas a la tierra, a su tierra, de repente les hemos cortado un cordón umbilical. Y una vez perdida esa comunicación, es como si andasen sin alma, si me permites ponerme lírico. Pero qué cosa más interesante acabas de decir. Fíjate lo que te digo, yo pienso que no solamente, uno se la pega a la naturaleza del entorno natural, ¿no? Los Tuareg viven en un desierto terrible. Yo la imagen más terrible que he tenido en mi vida, que recuerdo que estuve a punto de llorar, cuando me metí en la selva de Darién, del Darién, que está en la frontera entre Panamá y Colombia, que nadie puede visitar o nadie visita por el hecho de que la FARC, la guerrilla colombiana, pasa allí. Estuve 2 días conviviendo con los indígenas en Berat. Cuando llegué a Panama City vi a una indígena en Berat con la falda típica que tienen en la puerta. Bueno, estaba de prostituta en la calle en los arrabales de Panama City. Es de las cosas más tristes que he visto en mi vida, y pienso que no solamente ya es el tema de su aclimatación a ese mundo, a esa selva, a ese desierto, es que le rompen el concepto que tienen de familia, de amistad, de tantas cosas que son tan importantes y que aquí se nos olvidan en este siglo XXI tan maravillosamente tecnológico, pero tan triste en lo humano. Y eso te lo juro que son cosas que a mí me han dolido en mi viaje. No es casual que Yerey ponga esta música. A mí me ha recordado siempre, porque leí un libro sobre la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, Voz de la Naturaleza. La escuchaba con esta música siempre de Apocalipto de fondo. Me pareció como un tremendo alarido de la naturaleza antigua que casa perfectamente a lo que le estáis contando. Yo últimamente, y es una mínima y última reflexión sobre el tema que es filosofía y que da para mucho, y que en temas como los Tuareg y otros
los aborígenes australianos, que hacían pinturas muy parecidas a las de Tassili, con criaturas asombrosas que todavía pueden transmitirnos el miedo. ¿Qué pasó? Bueno, pues dicen algunos investigadores de la prehistoria, yo estoy últimamente muy metido, me gusta el tema, que hay un gran cambio entre el hombre del paleolítico y el hombre del neolítico. Me explico, el hombre que vive en las cuevas, el hombre que parece que forma parte de la naturaleza, no la modifica, solo pinta en el fondo tenebroso de sus cuevas, se somete a la dictadura en ocasiones y a la beneficencia de lo que son los dioses y la naturaleza, forma parte de ella, adora al dios bisonte, al dios semihumano, y de repente, hacia el año 10.000 antes de Cristo, algo ocurre, se domestican animales, se emplea la agricultura, y hay cazadores y recolectores, y empiezan a surgir los primeros pueblos. El hombre ya no es parte agreste de la naturaleza y se ha convertido en un elemento que poco a poco dominará el resto de la naturaleza. Y caramba, amigos, parece que en ese momento de la historia ocurre algo asombroso. El hombre deja de ser parte de ese mundo extraño en el que es un misterio más y ya es otra cosa y ve las cosas desde otro lugar. A partir de entonces, para muchos, no lo digo yo que no sé nada de esto, para muchos de los que he leído, desde muchas posturas, es el gran cambio. El hombre, como decía Santi, de repente su cordón de alma ha sido cortado, zanjado, ya es otra cosa. Y esa otra cosa se traduce de inmediato en las primeras guerras. En fin, amigos, que nos ponemos profundos y bueno, eso está bien, ¿no? Una historia nos permite ahondar en cosas que son maravillosas y si entre todos podemos pensar un poco, eso es bonito. Vamos con otra historia, muy diferente, muy dramática, muy extraña, policial. Tiene que ver con un suceso con un niño cambiado. ¿Fue un niño cambiado realmente? Bueno, ahora llega una película, se está promocionando el intercambio y Carlos me proponía, siempre con muy buena vista, me dice, oye, aquí hay una historia real. ¿Ah? ¿Hay una historia real, de verdad? Sí. ¿Quieres que la cuente? Vamos a ello. Iniciamos la sesión. Me llamo Christine Collins. El 10 de marzo mi hijo Walter Collins, de 9 años, desapareció. Tras 5 meses de investigación, trajeron a un niño a Los Ángeles desde DeKalb, Illinois. La policía de Los Ángeles me dijo a mí y a todos ustedes que ese chico era mi hijo. Pero no era mi hijo. Año 1928, Estado de California. Mientras la sombra del crack económico de 1929 estaba a punto de acechar a la población estadounidense, un terrible suceso sacudía la pequeña localidad de Wineville, al sudoeste del país. Un acontecimiento que terminaría por ser conocido como los crímenes del gallinero de Wineville. 10 de marzo. Walter Collins, un niño de 10 años de edad, desaparece de su casa en extrañas circunstancias. Su madre Christine, desesperada, decide denunciar el caso ante la policía de Los Ángeles y esperar a que su hijo pueda regresar lo más rápido posible al hogar familiar. Sin embargo, lo que la mujer no podía sospechar era que su calvario acababa de empezar. Las noticias sobre Walter eran cada vez más escasas. Nadie parecía saber lo que podía haber ocurrido con el muchacho. Hasta que una buena tarde, Christine recibió una importante llamada. La policía había encontrado a su pequeño. Ese no es mi hijo. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Que no es mi hijo. Oiga, seguro que se confunde. No me confundo. Bueno, ha pasado 5 meses terribles. Ha perdido peso, ha cambiado. Reconocería a mi propio hijo. Lo que ocurre es que usted está impresionada y él ha cambiado. Arthur Hutchins, así se llamaba el joven impostor con el que los oficiales de Los Ángeles intentaron engañar a la madre de Walter. Una mentira que Christine había negado desde el principio y que le costó su encierro en un hospital psiquiátrico de la región. ¿Por qué hace esto, señora Collins? Han dejado de buscar a mi hijo. ¿Por qué íbamos a seguir buscando a alguien a responsabilidad? quien ya hemos encontrado? El alcalde quiere que esto acabe. No pueden hacerlo. Deben ingresar a la presa en el pabellón de psicopatía del Hospital General del Condado. Al firmar esto certifica que la policía ha acertado enviándola aquí y les absuelve de toda responsabilidad. No lo firmaré. ¡Enfermero! ¡No! ¿Qué diablos han hecho con Christine Collins? Nunca más se volvió a saber del pequeño Walter. Durante toda su vida Christine intentó dar con el paradero de su hijo, pero no lo logró.
La policía había conseguido capturar al culpable de la desaparición del muchacho, pero no con la averiguación de lo que había podido suceder con él. Los restos óseos de otros jóvenes que también habían sido secuestrados por el criminal detenido aparecieron en un rancho de gallinas que poseía en la localidad de Wineville. Sin embargo, la confirmación de la muerte de Walter nunca llegaría. He convertido en la misión de mi vida sacar a la luz todo cuanto la policía de Los Ángeles desearía que ninguno de nosotros supiera. El departamento de policía no tolera las discrepancias. Usted está en situación de ponerles en evidencia y eso no les gusta. Yo solo quiero a mi hijo. Heroísmo y coraje, dos valores que sin duda alguna definen a la perfección la historia de Christine Collins, una valiente mujer a la que tanto Clint Eastwood como Angelina Jolie en la película El Intercambio parecen no haber olvidado. Es una historia muy dura, pero sucedió, y creo que demuestra la perseverancia de una mujer en un momento muy particular de la historia. Cuando las mujeres no tenían muchos derechos ni tenían la seguridad de poder manifestarse y defenderse a sí mismas. Claro que se trata tan solo de actuar, pero cuando estás en escena tienes que permitirte sentir, pensar, sufrir y ponerte en situación. Dios mío, ¿cómo sería si me pasara a mí? Una de las cosas que más me costó fue simplemente llamar por teléfono y decir que había perdido a mi hijo. Es como vivir tu peor pesadilla y no quieres que pase a tu conciencia, a tu entorno. Así que sí, es verdad que me costó aceptar el papel. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Aquella mujer al final nunca supo de su hijo, fue ingresada en un psiquiátrico, nadie sabe qué pasó con él y sobre todo qué historia más macabra, que la policía intentó endosarle un niño impostor. O sea, en fin, ¿algún comentario? Nunca mejor dicho eso. Bueno, Clint Eastwood es un hombre que se fija mucho en las historias reales. Nunca mejor dicho eso de que la historia real supera cualquier barbarie imaginada, ¿no? Hay que imaginarse, valga la redundancia, el sufrimiento de esa madre. La historia de El Intercambio. Y por cierto, no sé si utilizaba intercambiadores de cualquier tipo de fluidos, sustancias y energías, pero se ha hablado mucho de Tesla y algo pasaba en Madrid. Santi, yo quiero saber, de Tesla hemos hablado en ocasiones, un científico un tanto extraño, estrambótico, inventor de un sinfín de cosas, se habló de un rayo de la muerte, de ser el padre de muchos de los inventos que otros se llevaron la gloria en vez de él, en fin, un tipo extraño y extraordinario. ¿Pero qué pasaba en Madrid respecto a Tesla? Pues en Madrid tenemos una magnífica exposición que se llama Nikola Tesla, el hombre que iluminó al mundo. La tenemos en la Universidad Politécnica de Madrid y ha sido hecha con colaboración de la Embajada croata en España, y allí pues podemos ver una serie de audiovisuales en los cuales se nos va a exponer sobre todo una cosa muy importante, que es la importancia de Nikola Tesla. Yo creo que no somos... Ha sido un poco marginado, ¿no? Olvidado. Para que veas si es importante y no lo sabemos, es en parte nuestro abuelo de todos los que hacemos radio, por ejemplo, porque el invento de la radio se le atribuye a Marconi. Y realmente Tesla durante muchos años, de hecho hubo un litigio legal tan importante porque él afirmaba, Tesla era un hombre que no tenía en cuenta los honores, que se olvidaba de patentar sus propios inventos, y de repente llegaba alguien y reunía los descubrimientos de Tesla y patentaba sus propios inventos. Cuando Marconi patenta la radio, una de las cosas que saltan a la luz es que para hacer su aparato de radio ha utilizado 17 patentes de Tesla. Es decir, ha juntado diferentes piezas de un rompecabezas. Ha hecho como el Lego, ¿no? O sea, ha cogido de aquí y allá. Efectivamente. Entonces, la enemistad llega a tal punto que, por ejemplo, en 1912 a Nikola Tesla le dan el premio Nobel y Nikola Tesla dice que no va a recogerlo ni lo quiere hasta que no le quiten a Marconi el suyo. Qué grande Tesla, ¿no? Y de hecho Tesla se quedó sin su premio Nobel, un premio Nobel merecidísimo.
La personalidad de Nikola Tesla... Es el hombre, por si enganchéis ahora, o que comentaba Santi, que ya experimentaba con la imagen y la transmisión de pensamiento en el año 20. Y es un hombre curioso y una personalidad fascinante. Nos hablaba de él en esa exposición donde podrán ver una cosa que es absolutamente impresionante, que son dos de las máquinas de Tesla. Muchos de nuestros oyentes se acordarán de Nikola Tesla por la película El Prestigio. Ese personaje, ese científico que ayudaba al mago, que es un David Bowie completamente irreconocible, caracterizado de Nikola Tesla, pues y que hacía una especie de máquina de teleportación. Pues no son máquinas de teleportación, pero por ejemplo allí podríamos ver una cosa que se llama el huevo de Colón, o que él llamó el huevo de Colón, y es un huevo metálico que está de considerable peso, que merced a un mecanismo él conseguía que se levantase solo y estuviese en posición vertical sin que absolutamente nada le sujetase más que los campos magnéticos que él mismo generaba. Y para los más impresionantes, o sea, para los más impresionables, la máquina más impresionante que hay es una bobina de Tesla que se acercó nuestro compañero Carlos Largo a ella, una especie de torre de unos 2 metros de altura, que cuando se acciona el mecanismo suelta rayos auténticos y visibles por su parte superior, y Carlos Largo llevaba en la mano otro de los inventos de Tesla, que era un tubo fluorescente. Sin tocarlo, sin llegar a tocar esa bobina de Tesla que emitía rayos, el tubo fluorescente que llevaba Carlos Largo en la mano se iluminaba perfectamente. Y de momento Carlos está aquí, no le ha pasado nada, o sea que... Sí, tiene un rostro extraño. Bueno, sí, está un tanto perjudicado, sí. Pero yo creo que si Tesla nos ha interesado tanto a todos, ha sido porque es un personaje misterioso y sobre todo diferente. Él era un hombre que estaba convencido de que tenía un destino, de que había algo que le guiaba, creía firmemente en sus sueños, los perseguía hasta el final, y de eso y muchas otras cosas nos habló en esa exposición Nikolina Zidek, tercera secretaria de la Embajada croata en Madrid, y que es una verdadera entendida y una verdadera entusiasta de la biografía de Nikola Tesla. Tesla también automistificó su propia vida. Él pensaba que todo era su destino, para que él terminara en Estados Unidos, para que realizara su sueño, las cataratas del Niágara, todos los inventos que hizo. Él como que estaba guiado por un guía invisible que lo llevaba por el mundo para que él cumpla su destino y haga tanto bien que hizo por la humanidad. Por lo tanto, él mismo dijo que él tuvo un sueño, que él iba a inventar una rueda enorme que iba a moverse por la fuerza de las cataratas del Niágara, y que 30 años después realizó ese sueño. Así que él dijo que el cerebro humano, pensando en el cerebro suyo, era realmente magnífico porque él podía prever lo que iba a hacer en el futuro. Tesla, por ejemplo, nunca se casó, estaba completamente consagrado a la ciencia y decía que una mujer, que un amor, le podía suponer una distracción que él y la humanidad no podían permitirse. Entre sus pertenencias, cuando falleció, se encontraron una serie de camafeos, de amigas muy queridas, que había ido coleccionando como recuerdo de amores fugaces y tal vez como recuerdo de la renuncia que había hecho a todas esas mujeres en pro de una ciencia que él perseguía. Nos hablaba Nikolina Zidek de que él había viajado a las cataratas del Niágara. Siendo joven, había visto un grabado en su pueblo de las cataratas y dijo: ¡qué potencial más tremendo! ¡Cuánta energía desaprovechada! Yo iré ahí y utilizaré esa energía. 30 años después, Nikola Tesla, empleado en los laboratorios de Edison, va a las cataratas del Niágara y crea la primera central eléctrica. Una central eléctrica que aprovechaba esa potencia para generar electricidad para todo un pueblo. Esa central eléctrica todavía funciona. El gran invento de Nikola Tesla, y del que todos nos tenemos que acordar, es cada vez que enchufemos algo, a un enchufe cualquiera, cada vez que prendamos el botón de la luz, cada vez que conectemos cualquier aparato, porque la corriente alterna, la que recibimos y la que nos ilumina, la que hace funcionar nuestros aparatos, es el gran invento de Tesla. Un invento que le enemistó con el que en principio había sido uno de sus protectores, el gran Thomas Alva Edison. Realmente lo que ocurrió entre Tesla y Edison fue
digamos, un choque entre dos grandes personalidades, entre dos genios. Tesla decía que él era descubridor, mientras que Edison era un mero inventor. Tesla decía también que Edison tenía un grupo de personas que trabajaban por él y que también él hacía varias pruebas, varios intentos hasta que llegaba a una conclusión, a un invento, mientras que Tesla concebía la idea en su cabeza, es como que primero la pensaba, después la construía en su cabeza, hacía pruebas, intentos y fallos en la misma cabeza y después cuando llegó al producto final recién lo ponía sobre el papel. En la misma cabeza, porque Nikola Tesla no hacía planos, no tomaba notas, no tenía una mísera pizarra para hacer cálculos. Todo crecía en su imaginación, todo crecía en su cabeza. Por eso es tan difícil saber las cosas que llegó a inventar. Tenía ambiciones muy fuertes. En 1900, en un momento en el que absolutamente nadie creía que la humanidad iba a llegar tan lejos, en un momento en el que el futuro todavía estaba por escribir, él dijo esto: en un futuro próximo veremos una gran cantidad de aplicaciones de la electricidad. Podremos dispersar la niebla mediante fuerza eléctrica. Centrales sin hilos se utilizarán con el propósito de iluminar los océanos. Se conseguirá la transmisión de imágenes, la transmisión de inteligencia, la transmisión de energía sin hilos. Otra valiosa novedad será una máquina de escribir operada mediante la voz humana. Tendremos eliminadores de humo, absorbedores de polvo, esterilizadores de agua, de aire, de alimentos, hasta de ropa. Se convertirá en imposible contraer enfermedades por gérmenes y la gente del campo irá a las ciudades para permanecer allí. La transmisión de energía sin hilos, producida por generadores ambientalmente compatibles, para que el hombre pueda solucionar todos los problemas de la existencia material. La distancia, que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será completamente superada en palabra y en acción. La humanidad estará unida y las guerras serán imposibles. La paz reinará en todo el planeta. Ese era el gran propósito que tenía Nikola Tesla en la mente. Pero hay algo más, y ese algo más es tal vez la razón por la que en los ambientes del misterio, de la ciencia de frontera, de la conspiración, se recuerda tanto a Nikola Tesla. Se le recuerda por el hombre de los inventos imposibles, el hombre que cuando falleció el FBI arrasó por completo su laboratorio, se llevó todas sus notas y ese material a día de hoy sigue sin ser desclasificado. Habló de armas imposibles, habló incluso de algo que ha pasado al imaginario popular y hasta a las novelas de ciencia ficción. Habló del rayo de la muerte. Lo de los rayos de muerte o rayos asesinos todavía no sabemos en qué consta, porque él dijo que inventó unos rayos asesinos que podían derribar un avión. Entonces, cuando Tesla se murió, CIA confiscó esos documentos, esos archivos, para ver si podía usarlo o digamos, prevenir que se use, porque realmente estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay cosas de las que todavía no sabemos qué es lo que Tesla inventó y qué es lo que se puede realizar. Hay algunas cosas que recién ahora pueden entrar en práctica de las cosas que inventó Tesla. Y también hay cosas que todavía no entraron en práctica, no se realizaron, porque son tan lejanas que todavía ni siquiera se pueden concebir cómo hacerlo y cómo aplicarlo. Y como Tesla murió, nunca vamos a saber, o vamos a saber en unos 50 o 100. En 1893 fue capaz de diseñar un sistema para mandar energía sin hilos, electricidad sin hilos. Para ello construyó una antena de más de 30 metros de altura conocida como la Torre Vandercliff. Desgraciadamente, en un momento en el que la economía de otro de sus protectores, Westinghouse, no iba bien, el proyecto se tuvo que anular. Su propósito era dar electricidad gratuita a todo el planeta, una electricidad que se recibiera como las ondas que están recibiendo ahora mismo nuestros oyentes, por un receptor, sin hilos, sin cables, en cualquier sitio, para todos. Es posible que esa sea una de las patentes que se guardan en esos archivos secretos y que todavía no ha sido desclasificada. También es posible que haya otras más siniestras. Otro de sus inventos fue el llamado oscilador vibracional mecánico. Con este aparato llegó a provocar un pequeño terremoto en un laboratorio de Manhattan.
quién sabe. Nikola Tesla estaba muy adelantado a su tiempo. A lo mejor aquella imagen del científico que hacía un teleportador en pleno siglo XIX, en aquella película del Prestigio, y que ahora nos puede parecer fantasiosa, hasta ridícula, a lo mejor no estaba tan alejada de la realidad. Pues vamos con esos últimos mensajes. Primero con los ganadores, Iker, de Por fin acabamos los libros. Por fin, ¿no? Sí, los ganadores, iba a decir, de de estos los libros del sorteo. De esta noche. Que uno es Manolo de Córdoba, que nos dice: ¿os imagináis que con esta nueva técnica podamos conocer el pensamiento de personas en coma o de delincuentes? Da miedo. Otro de ellos es para María López, que nos decía: desgraciadamente, en unos tiempos excesivamente machistas, hubo grandes mujeres escritoras que tuvieron que firmar sus obras como hombres para poder triunfar en la literatura. Y el último de ellos es para Félix, desde Fuenlabrada, que nos decía que el arca ha sido objeto de deseo y no es la primera historia de su existencia. Mi voto por La noche del miedo. Pues esos 3 libros van para estos 3 ganadores. Y vamos a dar, Iker, esa lista como ha quedado de los 7 libros del misterio. Bueno, chicos, 3:56, por fin, después de un par de meses o más de votaciones, el público soberano de Milenio 3 ha elegido que estos son los 7 libros del misterio, y de aquí, en el futuro, se podría extraer algún aprendizaje. 7º lugar, y lo siento porque es mío, Misterios de la Iglesia. 6º. ¿Por qué lo vas a sentir? Oye, los míos no están ni en el 7º, no lo sientas. Por empezar por el mío, porque no queda bien. 6º, Drácula. 5, El paraíso maldito. 4, El retorno de los brujos. 3, Dioses, tumbas y sabios. 2, La noche del miedo, Iker. Y como vencedor, ha estado en cabeza todo el tiempo, Caballo de Troya, de JJ Benítez. Así que estos son los resultados. Intuíamos la fuerza tremenda, la más cercana a nosotros de un libro fenómeno, en el sentido de fenómeno social, fue Caballo de Troya. Yo siempre me acuerdo que dice el librero y ahora editor, iba a decir Sebastián Vázquez, me decía que la gente en su librería en Madrid, Arcana, muy famosa, entraba la gente diciendo: pero como el que tiene síndrome de abstinencia, ha salido ya el Caballo de Troya. Bueno, pues algo tiene y merecido homenaje. El libro del misterio, hay 7, pero el libro del misterio de nuestros amigos. El 10 de enero, próximo 10 de enero, estaremos aquí, y la idea es que nos contéis cosas, que os contemos cosas, que preguntéis lo que queráis a gente del equipo. Puede ser una noche especial. El que viene iremos dando los nombres, ¿verdad?, de esos ganadores, de esas personas que estarán aquí en la nave del misterio ese día 10. Vamos a hacer una fiesta para empezar el año, para celebrar tu cumpleaños. Venga. Porque la nave ha superado... ya no será, porque será 11, ¿no?, realmente, a la 1 de la noche, pero bueno. Da igual. Porque la nave ha superado sus datos de expectativa de audiencias, porque nos seguís apoyando estando el sábado, por tantas cosas. Es verdad. Además, fíjate que coincide en un momento importante, lo dijimos, ese récord nuestro en la franja horaria. Y, por supuesto, las 8 temporadas de Liderazgo Absoluto, pero ya cuando uno ve los datos con detalles, espectacular. Así que muchísimas gracias. Y así estaremos. Y aquí estaremos todo el equipo a vuestra disposición y para pasar una noche distinta, para que veáis esto por dentro, aunque siempre decimos que la radio es para escucharla por fuera, pero bueno, es una fiesta. Santi, como siempre, mañana nos vemos en Cuarto Milenio, que hay mucha emoción. Gracias, como siempre. Gracias a ti. Juanje, mañana nos vemos con lobos, hombres y historias de ambos. Efectivamente, un abrazo, Iker. Gracias, Juanje. Gracias, Fermín, Carlos Largo, Jeremy Martínez, como no, que ha estado magistral con las músicas esta noche. Carmen, mañana, Cuarto Milenio, hacia las 12 menos 10, un poquito más tarde, pero de verdad que el tema es impresionante. Solo digo una cosa, ha habido un invitado animal, en el plató, o va a verlo, que yo creo que va a salir todo bien. Impresionante, ¿no? Sí, la verdad que sí, tenemos ahí a un ser mítico. Bueno, sin nada se tuerce. Sin nada se tuerce. Sí, no se torcerá. Y aprovechando que estamos ya a un minuto menos de despedirnos, desear a todo el mundo feliz Nochebuena, feliz Navidad, que lo pasen con sus seres queridos y que nos tengan en cuenta, que estén conectados con la SER y que tengan mucho misterio en esas noches. Claro que sí, un placer, cómo no. En 7 días, aquí, con mucha más aventura, información, misterio y mente positiva. También un montón más de cosas, secciones, vuestra participación. Y como nada es casualidad, cuando estábamos preparando ese programa sobre el Madrid misterioso, el Madrid de los poltergeist, pues nos hemos encontrado con que en Sevilla nuestro magnífico amigo y compañero José Manuel García Bautista, nuestro jefe allí, el corresponsal en Andalucía, el que os trajo historias que tanto han impactado al público, como el solar de la calle San Luis, ¿os acordáis?, en agosto, o hace bien poco el caso de la Diputación de Sevilla, pues ahora, ni corto ni perezoso, estaba en un lugar quizá menos público en el sentido de conocido,
un restaurante muy concreto de la capital sevillana, donde están pasando cosas sencillamente sobrecogedoras. Don José Manuel García Bautista, compañero, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker, buenas noches a toda la audiencia. Oye, ¿qué está pasando en un restaurante? No sé si podemos decir el nombre o no. Sí, se puede decir. El restaurante Viandas se llama, ¿no? Exactamente. ¿Está en alguna zona concreta de Sevilla, José Manuel? En pleno centro, en la calle La Araña. En pleno centro, menudo nombre, la calle de La Araña. Y allí están pasando cosas. Brevemente, José Manuel, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cómo te enteras tú, aunque tú te sueles enterar de casi todo lo que ocurre ahí en la capital sevillana? Pero, ¿qué ocurre? ¿Llegan a ti alarmados, con miedo? ¿Qué pasa? Pues el caso nos llega a través de un amigo, de Jesús, el cual tú también conoces, y bueno, nos comenta que hay un céntrico lugar, un céntrico restaurante donde están pasando una serie de cosas extrañas, ¿no? Que están, bueno, que tienen alterado a sus empleados. Nos vamos para allá y efectivamente hablamos con los distintos empleados del lugar, incluso hablamos con el propietario. Bueno, nos empiezan a relatar toda una serie de cosas que les están sucediendo, ¿no? Que prácticamente, como tú comentas, pues es de una clara sintomatología de poltergeist, ¿no? Desde ruidos raros, desde raps, hasta lo que son escuchar pisadas, escuchar presencia, incluso ver cosas. La verdad es que es un caso muy, muy interesante, Iker. Un caso donde se concentran todos los ejemplos vivos de lo que los alemanes en la antigüedad llamaban poltergeist, duende ruidoso. Y hemos comprobado que, a pesar de que este programa, lo digo siempre, se mete en lo policial, en lo histórico, en todo tipo de enigmas de la ciencia, pues sigue habiendo una atracción fatal, ¿no?, respecto a los casos de, entre comillas, fantasmas o manos invisibles. A mí lo que me ha llamado la atención, escuchando las grabaciones que has estado haciendo a los protagonistas de esta historia, y como siempre vamos a escuchar aquí sus voces, y cada uno luego opina en su casa, en el coche, donde estéis, porque en este programa vosotros sois los jueces de cada historia. A mí me ha impresionado que incluso el momento de alarma máximo llega cuando Raquel, la gerente de la empresa, llega a pedir un informe que se realiza de la empresa Securitas, de seguridad, donde parece ser, José Manuel, ahora vamos a escuchar su voz, pero parece ser que la alarma, que no sabe de subjetividades, recibe, digamos, los datos de una presencia física siempre en una tercera planta, donde nadie sube, y que parece que está ahí a las 3:30 de la madrugada durante mucho tiempo, activando o haciendo que esa alarma salte, ¿no? Efectivamente, porque la alarma, un volumétrico que está colocado en las 3 plantas, solamente registra movimiento allí, arriba, que precisamente en la tercera planta, una planta que está aún reformándose, que mantiene la disposición de antaño, y registra una presencia justamente en la planta en la que no hay nadie, en la que siempre está vacía. Entonces él registra una presencia, la alarma salta casi siempre a la misma hora, y bueno, allí es que tienen que ir el dueño y el propietario a apagar la alarma, y sin saber ni cómo ni por qué. El caso es que de una fecha para acá, cuando se producen más lo que son los incidentes, ¿no?, con esa presencia, con ese poltergeist, pues es cuando ya han tomado la determinación de bueno, pedirle también esos informes a la empresa para que al menos tener algo más que apoye todo esto, ¿no?, que estamos investigando. Aparte de ello, incluso, Iker, se ha llegado el propietario Javier al punto de instalar cámaras por las noches, que se la ha instalado la misma empresa, para vigilar, bueno, pues lo que pudiera salir o lo que pudiera observar con toda la objetividad que tienen los aparatos electrónicos, ¿no?, para ver qué está provocando aquello. Porque y veremos ahora, José Manuel, además, en unos momentos, o escucharemos, mejor dicho, aunque la radio también transmite perfectamente las imágenes, lo que han captado esas cámaras. Vamos a escuchar, José Manuel, si te parece, a Raquel, la gerente de este céntrico restaurante sevillano, donde lo están pasando bastante mal, y vamos a escuchar cómo ocurre, cómo esa empresa tiene que hacer el informe y qué estaba pasando en esa tétrica y antigua tercera planta, donde todos los empleados, todas las personas de limpieza, de restauración, pues bueno, veían y notaban, y se ha propagado el miedo entre ellos porque había sombras, presencias, golpes, movimiento de objetos. El típico poltergeist, siempre la gente anda recordando poltergeist antiguo, pues esto está pasando ahora mismo, y si está pasando ahora mismo, ahí están los micros de la SER. Escuchamos, pedimos disculpas un poco por la calidad de la grabación, estaba hecha con grabadora en el momento justo en que
que todo esto estaba ocurriendo. Lo hace nuestro compañero José Manuel García Bautista, y este es el primer testimonio de ese caso que ahora está ocurriendo. Es Raquel y nos cuenta lo que llega a pasar con esa alarma y con esa presencia que los infrarrojos detectan. Hay un informe de Seguritas de que suele sonar sobre las 3:30 de la mañana de que hay una presencia física en la tercera planta, en la escalera de subida a la tercera planta. Mi jefe se ha presentado en numerosas ocasiones, la puerta de entrada al bar está totalmente cerrada, tiene lo que es un dispositivo de infrarrojos con un volumétrico, y entonces lo que es curioso que ves en la tercera planta que hay una presencia física cuando desde que está en la planta baja del bar hasta subir a la tercera planta tienes que pasar por 2 o 3 volumétricos más y sigue dando presencia física en esa zona. Se cierra arriba, se cierra todo todas las noches, incluso la tercera planta no se abre nada porque no se sube. Que se cambien arriba, habrá 2 compañeros que se atrevan a cambiarse, también porque ya están influidos el resto por el miedo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La psicología y la sociología del miedo, porque es muy fácil ver esto desde la lejanía, esbozar sonrisas escépticas, porque puede que todo esto tenga un fin o una explicación perfectamente natural, y ya nos conocéis, en Milenio 3 no nos casamos con nada ni con nadie, y tampoco somos ni crédulos ni escépticos a ultranza, simplemente mostramos las opiniones. ¿Qué está ocurriendo en ese restaurante? Escuchábamos a Raquel y José Manuel García Bautista desde Sevilla, otros empleados incluso que han llegado a ver sombras y caras siempre en ese lugar, donde parece ser que había ecos de una tragedia antigua, como es normal, ¿no?, que sea en el centro de Sevilla, donde tantas cosas han pasado a lo largo de la historia. Efectivamente, Iker, porque todo esto viene salpicado de una tragedia, ¿no?, que ocurrió en aquella zona, que es casco histórico sevillano, pero una tragedia reciente, ¿no? Se cree que el fantasma, porque le damos nombres y apellidos, bueno, pues era del antiguo propietario que se ahorcó en el lugar. Entonces, eso está constatado policialmente, ¿no? Alguien que además me parece de la esfera militar, ¿no? Sí. Sí. Además, vamos, está totalmente identificado y la verdad es que se cree que es ese el habitante, ¿no?, el habitante extraño que tiene este restaurante. A partir de ahí, de 2 años para acá, que es cuando, bueno, el actual propietario tiene el restaurante, pues es cuando se provocan toda esta serie de incidentes, ¿no? Los empleados del lugar, ¿no?, del restaurante, pues siguen con la intranquilidad, y de hecho, aunque muchos no se han dejado llevar por estas historias, ¿no?, que contaban los otros empleados, otra gente que han ido pasando por allí, sí es cierto que, bueno, cuando lo han constatado en sus propias carnes lo que sucede, pues ya deja de haber subjetividades y deja de haber, digamos, esa psicología del miedo para pasar a comprobar que efectivamente el poltergeist, el fantasma de las viandas, es toda una realidad. Y que está ocurriendo y que mucha gente ha entrado en estados casi de pánico. Es el ejemplo de este siguiente testigo, esta empleada de la empresa del restaurante, que directamente, es que esto ya nos parece hasta un poco fuerte contarlo ahora, menos mal que no estamos en la madrugada. Ella está en la sala donde los empleados, los trabajadores se cambian, y lo que observa siempre, según sus palabras, es alguien, donde no hay nadie, por supuesto, en el espejo. Escuchamos el documento. Pues que fui a cambiarme arriba a la tercera planta, y donde nos cambiamos las mujeres pues hay un espejo colgado. Entonces yo me estaba abrochando el zapato, apoyando en la silla, y cuando miré para el espejo pues me pareció ver una sombra, vi una sombra y hubo un cambio de temperatura muy brusco. Escuchando imágenes. Cambios bruscos en la temperatura al tiempo que algo aparece. Esto nos lo indica las Biblias antiguas de estos fenómenos, de personas como Harry Price, de los primeros investigadores que casi como detectives de lo insólito indagaban en estos asuntos. Siempre se dijo algo que yo nunca acabo de entender, pero la tradición, la leyenda, entre comillas las pruebas, indican que cuando algo de esto ocurre en un lugar cerrado,
Dicen, incluso los primeros investigadores decían que el material esencial de su maletín de trabajo era el termómetro, las temperaturas bajan, no suben como ahora en toda España, sino que bajan radicalmente. Incluso, y no podía faltar en un fenómeno de este tipo, en un lugar antiguo, con una muerte trágica anterior, hay otra especie de efectos especiales, se puede decir así, que siempre acompañan este tipo de fenómenos. Y mañana, lo repito, con comisarios de policía, con policías que han intervenido dejando parte de estos hechos, vamos a ver cómo esto ocurre también en Madrid. Esto es un adelanto también para que comprobemos cómo ni siquiera la capital de España, con tanta infraestructura y tanta gente enloquecida de un lado a otro, se salva de esta otra cara de las cosas. Sebastián es otro empleado, uno de los camareros, que estaba colocando, creo que para un evento especial, para una boda, sin nadie más en el lugar, los cubiertos, la disposición concreta de cada enser. Y esto, que parece increíble, nos ha llegado por varias vías y en varios casos distintos. Iba por una cosa y de repente toda la mesa cambiada. Copas boca arriba, boca abajo, cuchillos y tenedores en diferentes sitios, incluso haciendo dibujo. Esto ha ocurrido ahora mismo en Sevilla y así nos lo contaba, o se lo contaba nuestro compañero José Manuel. Sebastián. Estando una tarde aquí haciendo la guardia, como se suele decir, estaba en la primera planta preparando una mesa, como esta que está viendo, ¿no? Y bueno, iba poniendo los cubiertos, el tenedor a la izquierda, el cuchillo a la derecha, y bajé para ver si falta plato, y cuando subí, pues había más o menos 4 filas de cubiertos al revés. José Manuel, son tan rotundos los fenómenos y tan convencida la gente que está ahí, que además no buscaba ningún tipo de publicidad. Ha sido tu labor la que ha hecho que, y con mucho esfuerzo, que hablen, que declaren para Milenio 3. Ha llegado hasta tal punto, como digo, que se han instalado cámaras, ¿no? Efectivamente, Iker, se han instalado cámaras en una reciente visita que hicimos al lugar, cámaras de distinta visión nocturna, normales, cada una vigilaba a la otra, digamos, para tener siempre un completo panorama de que nadie iba a alterar aquello, ¿no? Y las cámaras han captado algo. Han captado algo, es decir, una presencia que está ahí, una presencia aparentemente lumínica. Exactamente. Y en un caso único además donde los investigadores y los propios implicados ya, es lógico pensarlo, inquietos por esa especie de ladrón invisible que está manejando las alarmas, que está moviendo objetos, que está apareciéndose, pues qué forma puede haber de plasmarlo o de cazarlo. Escuchadme atentamente, porque hacía mucho tiempo que no se intentaba atrapar un poltergeist de esta forma, y está pasando ahora mismo, lo repito. Jesús es uno de los hombres que, estando allí, pues dispuso varias cámaras. Una de ellas nos lo va a explicar con visión nocturna, y algo apareció en esos fragmentos de película. Vamos a escucharle. Se pusieron una de las cámaras, una Sony Handicap de visión nocturna, debajo del volumétrico que detectaba la alarma que normalmente solía fallar, y en las cintas, una vez visionadas, hemos encontrado unas pequeñas especies de bolas, por llamarle de alguna manera, unas esferas, que se observan en el infrarrojo como de un color verdoso, que salen en sentido transversal a la imagen, duran muy pequeño tiempo, son visibles varias de ellas. La primera, pues prácticamente se obtiene a los 5 minutos de empezar a grabar. Detrás nuestra se ve una pequeña esferita que casi nos viene siguiendo, sale del campo de visión de la cámara. Poquito antes de llegar nosotros, esa misma esfera o otra o algo similar se esconde en dirección contraria a la que había salido antes. Las cámaras han sido testigos de lo que está pasando ahora en ese restaurante sevillano. Esperamos desde aquí, desde luego, que no haya complicaciones para los dueños de este lugar, que la gente, por favor, no acuda causando molestias, porque eso es un oficio como otro cualquiera. Un restaurante, tienen que seguir su vida cotidiana, pero nosotros como periodistas pues hemos intentado meter los micros, que ya decimos que procuran, a veces lo logramos y a veces no, estar donde nadie llega en estos temas, y registrando cosas como estas. Las cámaras han enfocado una especie de esferas, también de sombras. José Manuel, tú, una de esas noches de experimentación, de capturar al intruso, estás allí, ¿no? Sí. Y además,
Iker, también te tengo que decir que tanto Rafael Cabello como yo, como el propio Jesús, pues bueno, cuando subíamos porque sentimos algo arriba, se apagó una luz, subiendo para arriba fuimos testigos de cómo arriba, en la planta tercera, se ven sombras. La llegasteis a ver vosotros perfectamente. Perfectamente, además. Y sí, además, y tengo que decirlo, tanto Rafael Cabello como de José Manuel García Bautista, de tu absoluta asepsia, como buen corresponsal para estos temas, que nunca entre nosotros diríamos algo más. Al revés, tenemos mucha más prudencia en estos casos, precisamente para no dejarnos llevar, porque nos debemos a nuestros oyentes. José Manuel, ¿estaban allí aquellas sombras? Estaban allí, que fue lo que claro, nos impulsó, y he de confesar que con cierta dosis de miedo, ¿no? Te plantea, me voy para abajo, sigo para arriba. ¿Qué siente? Mira, mucha gente, estoy seguro, y vuelvo a emplazar a que la gente nos escriba ese milenio3@cadenaser.com. Mucha gente, José Manuel, estoy seguro que miles de personas ahora mismo te preguntarían a ti, porque es muy pocas veces cuando el investigador se encuentra con esto. ¿Qué se siente? Miedo, por lo menos yo. Lo que pasa es que es mayor la curiosidad que particularmente yo tenía que el miedo que se siente, ¿no? Tú vas por una escalera subiendo lentamente, escalón tras escalón, y bueno, estás viendo cómo hay una especie de forma que se cruza por arriba. Entonces llega un momento en el que, claro, eso unido a los raps que se están escuchando, te plantea lo que comentaba antes, en décimas de segundo, ¿qué hago? ¿Me voy para abajo disparado o sigo? Y veo que puede ser. En nuestro caso, pues tanto Rafael Cabello como yo seguimos para arriba, se nos ve aparecer en las cámaras, y justamente mientras que estamos comprobando aquello y salimos ya de plano, ¿no?, se ve de nuevo surgir una especie de esfera luminosa del tamaño de una pelota de tenis que sale de la habitación número 4, dobla el pasillo y sale escaleras abajo. Claro, esto aparentemente, aquí viene otro dato curioso que te puedo adelantar casi en primicia, esto captado por una cámara, pero es que cuando hemos visto la cinta de la segunda cámara también lo registra, con lo cual tenemos el mismo dato grabado por dos cámaras. Pues ahí está el misterio, ahí están los casos, aquellas formas se desvanecen, son captadas por la tecnología como el vídeo, como la videocámara. Está ocurriendo ahora, esto es solo un primer adelanto, la investigación, porque José Manuel García o Rafa Cabello son, por supuesto, investigadores, además de contadores de estas cosas, y están involucrados a tope, y nos permiten de vez en cuando entrar en lo que es la vida de un auténtico investigador de estos fenómenos, sin creencias, sin mesianismos, sin opiniones a priori, y saber qué ocurre. Seguiremos informando, compañero, un gran trabajo, y a ver qué ocurre, y sobre todo un abrazo fuerte y tranquilidad y calma a los compañeros de ese restaurante en el pleno centro de Sevilla. Muchas gracias, Iker. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Hemos pasado la frontera de las 10:30, siempre os prometemos emociones fuertes, sean del campo que sean. A veces, como digo, navegando por los océanos, vamos a volver a hacerlo hoy con los calamares gigantes, a veces metiéndonos en el mundo policial, todavía suenan ecos, ha habido gente que le ha encantado y que le ha molestado también a nivel político el programa que hicimos sobre Ciudad Juárez, las 300 muertas del desierto. Bueno, pues este programa, por favor, no lo encasillen, este programa simplemente explora. Carmen, impactante, ¿verdad? Espeluznante lo que nos contaba nuestro amigo José Manuel García Bautista. La verdad es que muchas veces el investigador, y nos lo preguntan muchas veces, qué bien os lo pasáis cuando lleváis a cabo estos temas, cuando investigáis. No siempre se pasa bien, a veces las investigaciones son muy duras, y un abrazo muy grande para la gente de ese restaurante que lo debe estar pasando realmente mal. Y ahora, si os parece, para cambiar de tercio, como diría Manolo Molés rápidamente, en una larga cambiada, vamos a abrir ese archivo de los herejes, la galería de condenados, esas personas que, bueno, nos podéis solicitar, preguntar, plantear. milenio3@cadenaser.com, porque queremos saber a vosotros, a la audiencia, que sabéis que cada vez somos más, lo sabemos y lo comprobamos con vuestro cariño, ¿qué personajes os inquietan? ¿Qué personajes del hoy o del ayer
os han llamado la atención de cualquier campo, la ciencia, la investigación. En este caso vamos a ir de nuevo a esa especie de magia que se provocó a final del 19, que era la electricidad. Y es que yo, os lo digo sinceramente, yo, Iker Jiménez, soy un completo ignorante. Yo oigo la radio y no sé por qué salen las palabras de ahí. Veo la televisión y me parece que, desgraciadamente, nos manejamos con botones y no somos conscientes de esa magia, de que nos sigue la imagen y el sonido, que yo ahora mismo, que nosotros os lleguemos a todos los hogares de España. Esa es la magia de la tecnología y se la debemos a hombres que fueron pioneros, se la debemos a auténticos aventureros, algunos pagaron con su vida. Hablábamos de Giordano Bruno, quemado por la Inquisición por, reivindicar la libertad de pensamiento. Hablamos de otro olvidado, Andrew Cross, al que, quien tuvo la desgracia de descubrir un ácaro y pensaron que se entrometió con Dios, y ese fue su gran error. Hablamos en definitiva de misteriosos personajes, y hay uno en el ámbito de la ciencia que, curiosamente, fijaros, tengo una nota aquí, en 1943, después de su muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de un hombre de origen serbio que provocó mucho tumulto en la época, llamado Nikola Tesla. Decían que algunas de las patentes, como por ejemplo los transmisores de energía eléctrica, la bombilla, la radio, ni más ni menos, pertenecían a Nikola Tesla, en contra de Marconi, que la registró después que él. Es decir, hay un personaje, dicen, que hizo 700 inventos, que se adelantó a todos y que sin embargo murió de forma extraña. Era un hombre que atacaba la ciencia, que no aceptaba normas. Era un hombre llamado Nikola Tesla, que hizo un invento que dicen que podía ser la gran arma de la historia, aunque él era un pacifista, curiosamente, el rayo de la muerte. ¿Queréis conocer la historia de este serbio misterioso? Vamos allá. 4 centavos en los bolsillos. Ese era todo el capital que un serbio llamado Nikola Tesla poseía al llegar a Nueva York. Amanecía 1884 y nadie podía suponer que uno de los mayores genios incomprendidos de la historia acababa de poner el pie en la capital del mundo. El laboratorio del célebre Thomas Alva Edison acogió al joven electrónico con los brazos abiertos. Sus cálculos, sus proyectos, sus demostraciones eran algo tan asombroso que pronto le hicieron ganarse muchos enemigos. El primero, el propio Edison, que consideraba la electricidad como un medio generador de negocio y de dinero. Y es que el extraño Nikola Tesla era un utópico. Creía que el poder de esa maravilla mágica llamada electricidad podía servirse a la humanidad a coste cero, por medio de sencillos sistemas que él había ideado. Criticado por el mundillo científico, que veía en él a un peligroso visionario extranjero, se autodesterró y decidió abrir su propio laboratorio de experimentaciones. Extrañas bolas de fuego, accidentes, chispas azuladas que ascendían hacia los cielos, cráteres en mitad del terreno. Las quejas y denuncias se acumularon por parte de los vecinos, asustados al presenciar algunos de los experimentos en los que parecían desatarse energías desconocidas para el común de los mortales. El primer radar, la radio, la torreta eléctrica, la bobina de corriente o el sistema primitivo de la televisión. Todo lo que los demás siquiera imaginaban, Tesla ya lo había puesto en marcha en aquel mítico descampado de Long Island. Teatral, de rostro anguloso y mirada penetrante, parecía tener un poder hipnótico ante los hombres de ciencia que en masa acudían a aquellas demostraciones del futuro. George Westinghouse, dueño del mayor imperio electrónico del mundo, era uno de los habituales y comprobó asombrado que el serbio no tenía apenas para comer. Por ello se ofrecía comprarle una de aquellas patentes, a cambio de unos miles de dólares, para poder seguir las investigaciones. Esa patente era, ni más ni menos, el primer sistema de corriente alterna, capaz de dar luz a millones de personas a un mismo tiempo. Los periódicos norteamericanos, asombrados, informaban de cómo en 1898, ante miles de personas, Tesla mostraba el funcionamiento de un barco tripulado por control remoto, cuyo mando reconocía órdenes de voz.
Allí mismo, ante un público entregado y asustado, confirmó que se encontraba trabajando en la idea de una poderosa máquina de escribir que se activaría mediante la palabra humana. Y todos, casi como es lógico pensar, le llamaron loco. Y el olvido y el descrédito, impulsado desde ciertas publicaciones oficiales, comenzaron a rodearle poco a poco. En 1912, después de inventar el sistema de los primitivos sonar marítimos, que fueron cedidos gratis a los ingleses durante la guerra, acusó públicamente a la ciencia de no velar por el bien de la humanidad y de solo buscar el dinero fácil. Poco después, y para predicar con su discurso, renunciaba, provocando un gran escándalo, a su candidatura al Premio Nobel. Sin embargo, a pesar de su aparente talante pacifista, sabemos, gracias a los pocos documentos que se han podido recuperar sobre su persona, que Tesla pasó años en busca de un extraño ingenio, que catalogó como rayo de la muerte. Un haz lumínico capaz, según él, de provocar explosiones gigantescas a distancia, y que iba a poner en marcha en una fecha concreta, el 30 de junio de 1908. Y justo en esa fecha se producía en el corazón de Siberia, junto a la ribera del río Tunguska, la detonación más colosal de todos los tiempos, superior 50 veces a la bomba de Hiroshima, y que arrasó un bosque de 3.000 kilómetros cuadrados, sin que se encontrase jamás meteorito o artefacto alguno. ¿Acaso fue el rayo de la muerte de Nikola Tesla? Escuchando imágenes. Menudo ejemplo, Carmen, el de científicos como Nikola Tesla. Decían que la ciencia, o el establishment científico, ¿no? Le pasaba igual que a Giordano Bruno. Decían que estaban solo para servirse y no para servir, y fueron condenados. Pero el ejemplo cunde, ¿verdad? Y es bueno recordarlo. Por supuesto, Iker. Y tienes unos documentos de última hora sobre las profundidades del mar. Si hace apenas unas semanas hablábamos de aquel misterioso pulpo gigante de Chile, que ahora hay una gran polémica, porque por un lado varios ingenieros de ADN dicen que es un cachalote en estado de putrefacción, y sin embargo el Centro Biológico de Medio Ambiente de Chile dice que no puede ser. Por la polémica os iremos informando. Lo cierto es que, bueno, estas criaturas siguen apareciendo. Sabíamos que en Luarca, y allí lo perseguimos, allí estuvo Milenio 3 persiguiendo el calamar gigante, eran habituales, no tanto en aguas del estrecho, pero ha ocurrido en Cádiz, cerquita de Algeciras, ¿no? Concretamente en Tarifa, en la playa del Tejar. Esta noticia me recordaba a ese barco científico con el que exploramos las aguas de Luarca, con el que estuvimos allí pues con muchísimos buenos amigos, con zoólogos muy prestigiosos, y al que por desgracia no pudimos ver. Pero en este caso la Guardia Civil... Bueno, cuidado, lo vimos sacándolo del agua, ¿te acuerdas? Eso sí, estuvimos incluso con los micros dando en el calamar gigante, sí, que acaba de rescatar el barco. Eso luego uno no se acuerda, pero porque era todo muy deprisa, pero acabamos de sacar el reportaje, y los amigos que nos seguís desde el año pasado lo recordaréis, tocando con un micro, no sé si se ha hecho este micrófono amarillo, tocando el cuerpo del calamar gigante, y era impresionante ver salir ese monstruo izado por las grúas de los barcos. Y esto ha pasado en Cádiz, ¿no? En este caso el Seprona de la Guardia Civil de Tarifa ha localizado en la playa que he comentado antes del Tejar, en la localidad de Tarifa, Cádiz, una especie de calamar gigante, un Architeutis dux. Tiene 5,14 metros de longitud y un total de 45 kilogramos de peso. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Belén Vivanco desde Radio Algeciras. En la playa tarifeña del Tejar, el Seprona de la Guardia Civil ha encontrado un calamar gigante de 5,14 metros de longitud y 45 kilos. Es el primero de estas características del que se tiene conocimiento en 23 años en aguas del estrecho. Tras recoger muestra de su tejido, ventosas, pico y estómago, esta hembra inmadura de calamar gigante ha sido congelada para trasladarla al Centro Oceanográfico de Málaga. Allí será estudiado y pasará a formar parte de su colección de organismos marinos. Es el tercer ejemplar del que se tiene constancia en el mar Mediterráneo. Somos Milenio
Milenio 3 y está esa vía abierta, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, a vuestra disposición, porque ahora enseguida vamos a pasar con vuestras consultas. Sabéis que además podéis plantearnos herejes, podéis plantearnos casos, historias y también rutas, porque dentro de poco de nuevo Carmen se va a calzar las botas y va a ir a viajar por otra zona de esa España maravillosa y completamente desconocida, o por lo menos verla con otras gafas o con otros ojos. Es un tiempo en el que cualquier cosa es buena, y ahí vemos las campañas de tráfico para reclamar atención, por favor, en las carreteras. Parece mentira, producto también del absurdo humano, cómo nos podemos dejar la vida en esas pistas de asfalto, ¿no? Algo habrá que hacer. Tendrá que salir un científico para inventar alguna otra cosa, esperemos, porque la sangría es terrible. Y solo hace falta una cosa, o por lo menos ayuda, precaución, atención, por mucho que estéis escuchando Milenio 3, por favor, ojo al volante. Vamos a recordar una historia que pasó en carreteras, en una muy concreta. Tuvo tan mala fama y tuvo un montón de fenómenos extraños que se le llamó carretera de la muerte, ni más ni menos. Nos lo cuenta Carlos Barroso, que con su impulso habitual abre ese viejo archivador donde tenemos un montón de secretos clásicos. Nuestro archivo secreto. Muchos meses tuvieron que pasar hasta que un equipo de expertos pudiera determinar por qué el kilómetro 239 de la carretera que une Bremen con Bremerhaven en Alemania tenía un historial tan macabro. Desde su inauguración en el verano de 1929, más de 100 vehículos se habían estrellado exactamente en ese punto kilométrico, en un tramo totalmente recto. Aquellos que lograron sobrevivir habían declarado ante las autoridades que al pasar por allí sintieron una fuerza extraña que les empujó fuera de la carretera sin que pudieran hacer nada para impedirlo. Los vecinos creían que un demonio era el culpable de los accidentes. Un vidente local señaló que posiblemente los siniestros podrían estar provocados por una corriente magnética subterránea. Propuso un método para acabar con ella: enterrar una caja de cobre bajo la carretera, con varios pedazos también de cobre en su interior, en forma de estrella. La caja permaneció enterrada durante una semana y en ese periodo no se produjo ningún accidente. Al ser extraída para comprobar si el método había tenido algo que ver con el final de los siniestros, los 3 primeros vehículos que pasaron por el kilómetro 239 se estrellaron nuevamente. Así que las autoridades decidieron volver a enterrar la caja por siempre jamás. En cualquier caso, para calmar a los vecinos, un sacerdote también acudió a exorcizar la carretera. Desde entonces, el kilómetro 239 de la carretera entre Bremen y Bremerhaven, en Alemania, no ha vuelto a ser, nunca más, escenario de la tragedia y el dolor. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Ahí teníamos el misterio de esa carretera. Hay otras en otras partes del mundo y hay carreteras todavía con inquilinos más sospechosos. Por ejemplo, Sombras. ¿Y quién no ha oído hablar de esa misteriosa mujer de la autopista? Leyenda urbana, en realidad, os prometo un programa solo sobre esas historias que, con la velocidad de un chiste o de un rumor, recorren España y el mundo. Sabremos dónde surgió esa historia, quiénes fueron los protagonistas y casos españoles, os lo prometo, con personas de carne y hueso, no un amigo de un amigo, que se ha encontrado con la misteriosa autoestopista. Y es que la carretera sigue siendo un lugar lleno de enigmas, donde ha habido casos tan terribles como el de Maximiliano Iglesias Sánchez, que abrió un telediario en la primera cadena, imaginaros, año 74. Fue un caso que hizo correr ríos de tinta, que hizo promover una investigación de la Guardia Civil, que hizo ser recinto
o lugar con una serie de marcas extrañas analizadas por vez primera en España por técnicos de la NASA. Es un caso que ocurrió en una zona muy concreta de España, una zona montañosa, un lugar donde hemos acudido muchas veces, bellísima, y donde hay tradición de luces populares o luces etéreas que persiguen a las personas, al ganado, lugares de fantasmas, de voces, de ruidos, de una cultura ancestral muy vivida, muy profunda, y que por fortuna, creo yo, sigue ahí. Carmen, son las sierras de Béjar, las sierras salmantinas, la zona de la Peña de Francia. Has elegido este lugar primero porque mucha gente nos lo ha pedido, ¿no? Hay muchos mails que nos solicitaban pues que diéramos una vuelta y descubriéramos los parajes misteriosos de la Sierra Salmantina. Y yo, Iker, como vengo haciendo estas últimas semanas, me he puesto las botas, he cogido mi mochila y me he ido a descubrir pinturas rupestres, leyendas, tradiciones, incluso presagios de muerte. No esperamos más, vámonos a esa ruta mágica. Si antes fue Navarra, La Rioja, ahora es Salamanca. Buenas noches, viajeros. La ruta que emprenderemos hoy nos llevará a conocer los misterios de la Sierra Salmantina. Nuestra primera parada será la Peña de Francia, enclave extraño donde se alza el santuario de la Virgen Morena. Según cuenta la tradición, una imagen que llevaba escondida allí varios siglos fue hallada en la Edad Media por Simón Roland, un joven parisino al que una revelación divina le hizo caminar en busca de una talla de madera que había sido ocultada en una peña muy alta e inaccesible. Todas las noches escuchaba una voz que le decía: Simón, vela, vela, y velarás que en el risco más alto tú la encontrarás. Tras muchas aventuras y desventuras, el muchacho llegó a la Peña de Francia, donde una voz sobrenatural le indicó el lugar donde se hallaba la imagen de la Morena. Allí mismo, a 1723 metros de altura, se construyó el santuario, donde aún hoy acuden miles de fieles ante los supuestos milagros que allí acaecen. Situado en el sur de la provincia, encontraremos uno de los parajes de mayor tranquilidad y sosiego, cuyo dicho medieval, estar en las Batuecas, ha transcurrido hasta nuestros días para significar que nos encontramos en un trance o ensoñación. En este área de transición entre las tierras extremeñas y castellanas se encuentra el monasterio de San José del Monte. A su alrededor, los amantes de la arqueología no podrán dejar de visitar las enigmáticas pinturas rupestres neolíticas de la Cueva del Payón o el Risco del Ciervo. Figuras zoomorfas y extraños símbolos solares aún sin catalogar sorprenderán al viajero entre la espesura de la vegetación. Por estos lares ocurrió uno de los casos más sorprendentes de la casuística ovni. Un suceso que por primera vez encabezó el telediario en su primera edición. En la noche del 21 de marzo de 1974, Maximiliano Iglesias circulaba por Valdehijaderos, en la Sierra de Béjar, cuando se encontró con lo imposible. En un lateral de la carretera, observó un grupo de luces y varios seres de gran altura que estaban manipulando una especie de herramientas. Asustado por lo que estaba contemplando, Maxi se escondió entre unos matorrales para no ser visto, pero aquellos individuos se dieron cuenta y comenzaron a perseguir al asustado camionero. Una experiencia terrorífica de la que se encontraron huellas sobre el terreno. La NASA, por petición de la Guardia Civil, envió 2 técnicos para comprobar lo sucedido. Y
Y terminaremos nuestra ruta en La Alberca, enclave fortificado medieval, donde el tiempo parece no haber transcurrido desde hace siglos. El 15 de agosto se celebran sus fiestas patronales, donde los albercanos rescatan las vestimentas de sus antepasados y los ritos ancestrales. Cuando cae la noche, por sus calles empedradas, surge la figura enlutada de la moza de ánimas, que recorre el pueblo recitando una oración por los difuntos y las ánimas del purgatorio, mientras hace sonar una pequeña campanilla. La leyenda dice que un día de invierno una gran nevada impidió que la moza saliera y a medianoche la esquila comenzó a blandir ella sola. Su sonido llegó hasta los muros de la iglesia, donde se encuentra una hornacina que contiene 2 calaveras. Esta nos recuerda que un día tenemos que morir. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y cuando nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo pone esta música, significa, lo decimos siempre, que estamos ya en la recta final. Espero que disfrutéis, que hayáis disfrutado de esta España completamente ignota. Quizá podamos ver de otra forma lugares que no son incluso conocidos. Desde luego, un saludo para todos los amigos de la Alberca, de la Sierra de Béjar, de la Peña de Francia. Qué lugar más enigmático. Espero que estén más fresquitos que nosotros ahora aquí en Madrid, pero sin duda uno de los enclaves mágicos más poderosos de este país. Herejes, rutas, noticias, documentos, testimonios y ahora, por supuesto, algo esencial. Vuestras preguntas, Carmen, las han enviado al milenio3@cadenaser.com y nos es imposible, por supuesto, nunca dar todas, pero vamos seleccionando, ¿no? También, ante todo, dar las gracias a todos esos amigos que nos habéis enviado cartas a Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Repite, Carmen, porque la gente quiere enviarnos un montón de cosas y vamos a ver si pueden tomar lápiz y papel. Programa Milenio 3, Cadena Ser, Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Mientras hacíamos el programa, a través del mail, Eduardo Bidondo nos ha escrito y nos dice: hola, soy un oyente navarro de 15 añitos y a pesar de mi edad me interesan mucho los temas de posesiones o de sucesos como el del bar. Mi pregunta es, ¿existe alguna forma exacta de identificar un espíritu? Y si existe, ¿hay alguna forma de lograr que el ente se vaya? Que sepamos, el hombre todavía no ha podido identificar nunca un espíritu. O sea que, bueno, estamos en ello. Solo tenemos indicios y cosas extrañas. Pero te aseguro que todavía hoy nadie ha podido conocer, saber, identificar su naturaleza. Félix Rivera nos dice: felicidades por el programa, me gustaría que un día lo dedicaseis al Cristo de Palencia. Hombre, ese Cristo enigmático donde los haya, que provocó varios procesos judiciales en el siglo XV y XVI, que fue recogido en el siglo XIII y que está hecho con piel humana, y que algunos biólogos y, bueno, personajes importantes dentro del mundo de la antropología hablaban de que era una momia, el Cristo de Palencia, envuelto además de un sinfín de enigmáticos sucesos. Haremos un programa sobre él y ahora mismo nuestro compañero Juan Carlos Ingelmo nos hablaba de otro Cristo misterioso. Por lo tanto, nunca hay casualidad, haremos un programa sobre esas figuras. Hay muchas: Palencia, Orense, el Cristo de Limpias. Bueno, ¿cuáles son sus misterios? Un tema que te apasiona, Iker, y por el que nos pregunta nuestro amigo Alberto. Hola, Iker, mi pregunta es si me puedes decir algo sobre el hombre pez de Liérganes. Pues uno de los más increíbles, maravillosas y fascinantes historias del hombre pez de Liérganes, que hizo que nada, pues un cualquiera, ¿verdad?, el doctor Gregorio Marañón, ni más ni menos, le dedicase un libro a un supuesto hombre que vivió bajo las profundidades del mar. Si vais a Liérganes, a ese pueblecito maravilloso de la costa santanderina o cerca de la costa santanderina, veréis que hay un paseo y hay un monumento, y en vez de haber un monumento a un alcalde, a un político, cosa que me parece muy bien, viendo cómo están las cosas, hay un monumento al hombre pez, a ese hombre con escamas que vive en el agua y que sigue siendo una historia apasionante, investigada por el padre Feijóo y Gregorio Marañón. Un programa aquí
y posiblemente, ojalá, desde Liérganas. Y a ver qué le puedes decir a Isma sobre los sucesos de Tivisa, ya que él vive a escasos 30 kilómetros de allí. Bueno, pues un lugar también de esos extraños. Habrá que hacer una ruta a Tivisa, Carmen. Y sabéis que hace poco hablábamos con directores, con Pedro Costa, con Óscar Iber, que estaban haciendo una película sobre los suicidios de Tarrasa, personas que en España, pues víctimas de un delirio, de lo que fuera, se echaron a las vías del tren con un mensaje. Los extraterrestres nos llaman, el lado crudo de estos temas, y fueron decapitados. Ocurrió en Tarrasa, y todo esto tenía que ver con un pueblecito muy curioso de Tarragona, entre Tarragona y Castellón, llamado Tivisa. Un montón de historias que analizaremos. No hay tiempo para más, Carmen. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos mañana. Buenas noches, Iker. Mañana nos vemos aquí a las 10 de la noche y luego a las 3 de la madrugada. Con un programa muy fuerte. Os dejamos con una frase para la reflexión y con los servicios informativos de la cadena SER. Un abrazo. Decía Marcel Prévost: el afortunado hallazgo de solo un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Milenio 3, estamos ya en el estudio 1, en esa penumbra particular y habitual de este programa. Todo un equipo compuesto por Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, Iker Jiménez, y hoy nuestro lugarteniente particular, Javier Rodríguez, a los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras. Tengo en mis manos un documento, un acta de defunción y unas declaraciones. Las realizaba Clavius Narcís en septiembre de 1980. Era una entrevista realizada por la policía haitiana y decía lo siguiente. Esta declaración dio la vuelta al mundo y sobre todo es pública gracias al trabajo de un profesor de Harvard llamado Watt Davis, que encontró a esta persona. En 1980, Clavius Narcís decía lo siguiente: esta es mi tumba. Aquí me enterraron. Cuando fallecí, me metieron aquí. Yo morí el 3 de mayo de 1962 y fui enterrado al día siguiente. Me metieron aquí debajo y estuve más de 2 días sepultado. Después vinieron a buscarme. Me llamaron. Oí que decían, levántate. Y salí contestando a los que me llamaban. Después me tuvieron trabajando 2 años y 9 meses en una plantación. Clavius Narcís, según la ciencia médica, podía ser el único caso de zombificación. Esa especie de mito que el cine ha desvirtuado un poco con personajes grotescos, pero que en algunos países parece que existe, que a día de hoy, en el siglo XXI, en el tiempo de los trenes de alta velocidad, de la informática, de Internet, de los satélites, sigue habiendo personas que creen que les pueden robar el alma. Sigue habiendo brujos capaces, con el llamado polvo zombie, de crear catalepsia en algunas personas y luego desenterrarlos para trabajar como esclavos. Un mundo de tinieblas que a veces la ficción ha maltratado. Pero hoy, con reporteros y periodistas españoles que estuvieron entre esas gentes durante años trabajando, vamos a intentar arrojar luz sobre este pequeño universo de tinieblas. Y es un placer para mí saludar a un amigo, presidente de la Asociación Geográfica Antropológica Española, productor de documentales de televisión española y corresponsal de guerra. Ha estado en más de 100 lugares remotos y extraños del planeta, guerras, batallas y también a veces la batalla de lo misterioso que últimamente le ha atrapado. Juanjo Revenga, buenas noches y bienvenido a Milenio 3. Hola Iker, buenas noches. Aquí estamos a intentar, como tú bien has dicho, dar un poco de luz al fenómeno zombie y todo lo que oculta, realidades, mentiras, pero que ahí está, que existe. Hay una cosa, Juanjo, importante, y que seguro que toda la magnífica audiencia de este programa quiere saber desde ya. ¿Producto de la fantasía, producto de la incultura o profunda realidad que en algunos países del planeta ocurre? Claramente se puede decir que esto existe. Es un fenómeno religioso que a través del vudú, una parte que trajeron los Fon, los Yoruba, llevaron al Caribe, donde se creó el fenómeno más fuerte de vudú, y ahí nació el zombie. Nació el zombie, que es una palabra que quiere decir en congoleño diablo, directamente, ¿no? Esto se trata de quitarle la voluntad a una persona a través, pues, de hechizos, conjuros, los polvos, famosos polvos zombie o pudre, como les llaman ellos, ¿no? Es hacerlos a base de huesos de muerto,
el veneno del pez globo, la tetrodonticina, el veneno más potente que existe. 500 veces más potente que el cianuro y 60.000 más potente que la cocaína, según los últimos estudios. Exactamente, es algo que puede dejar a una persona, simplemente con soplárselo o que camine sobre ellos, no hace falta más, puede dejar a una persona con 2 pulsaciones por minuto, y con lo cual no necesita oxígeno. Al no necesitar oxígeno puedes meterlo en un ataúd y estar viviendo una semana ahí dentro. A mí me gustaría preguntarte una cosa, Juanjo, además en este ambiente que ahora tenemos y que seguro que se está trasladando a muchos lugares de España y del mundo. Sabéis que hay una dirección donde nos podéis escribir todo tipo de sugerencias, de peticiones, de críticas, de alabanzas, lo que os dé a la gana. Milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com. Juanjo, a mí me estaban dando ganas de hacerte una pregunta, quizá un poco personal. A ti, en tus reportajes para Televisión Española, te han llegado a soplar ese polvo zombie, ¿verdad? Hemos tenido experiencias de todo tipo. Una de ellas me ocurrió pues en un viaje que quizás me metí demasiado ya en su mundo, aparte el equipo, aparte todo, y estuve viajando por las montañas haitianas en la búsqueda de una respuesta, ¿no?, de la realidad. El mundo cambia completamente. Allí esas gentes que habitan, pues bueno, no han tenido tratos pues jamás con el hombre blanco, ¿no?, aparte de los esclavos. Y bien, cada vez que llegas a un pueblo te miran, hay problemas, estás solo, hasta en un lugar que se me acercó un señor, un hombre mayor, con el pelo blanco, un gran sombrero de paja, un bastón lleno con formas ofídicas, se sentó frente a mí y me dijo: ¿tú qué buscas? Aquí nadie viene por nada. Viendo que claramente aquí se sabe lo que hay, yo le dije: mire, yo estoy buscando la realidad del zombie, del poder del bokor, del brujo. Estoy buscando si esto existe o si no puede existir en esta cultura. Simplemente me dijo: espérate, esta noche vendré a buscarte. Y esa noche ocurrió algo, ¿verdad, Juanjo? Algo bastante fuerte e inolvidable. Vamos a escucharlo muy atentamente. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Y cuando don Javier Rodríguez pone esta música, significa que llega hasta aquí, hasta este estudio Carmen Porter, rompe un poco la penumbra, estábamos ya casi acongojados, por no decir otra cosa, don Juanjo Revenga y yo. Carmen, novedades importantes, sobre todo vamos a centrarnos, sabéis que tenéis un programa de 3 a 4, como todas las semanas, con un montón de cosas, leyendas, viajes, personajes, noticias. Pero me gustaría centrarme porque hay un montón de especiales. En estas fechas navideñas, Milenio 3 va a multiplicarse. Vamos a dejar claro esas fechas para que tomen nota nuestros amigos. Tomad lápiz y papel porque son muchas. Pues sí, buenas noches, Iker, buenas noches a todos los oyentes. Vamos a tener varios especiales. El primero de ellos será el 24 de diciembre, el día de Nochebuena, de 3 a 4 de la tarde y se repetirá de 12 a 1 de la madrugada. Podemos adelantar, Carmen, que ya es un programa que va a versar sobre Jesús de Nazaret, ni más ni menos, con documentos creo que sorprendentes. Destacamos solo los especiales, no la audiencia habitual de cada domingo. El 28 de diciembre, el sábado, de 22 a 23 horas, es decir, de 10 a 11 de la noche, también tendremos otro especial. También el 31 de diciembre, esa fecha Nochevieja, de 3 a 4 de la tarde, mientras hacéis la comida, la cena, pues podéis escuchar Milenio 3 y también la repetición, de 22 a 23 horas, de 10 a 11 de la noche. Y después, el último especial que tendremos será el del 6 de enero, de 10 a 11 de la noche también. Bueno, un completo surtido, un amplio abanico, se puede decir así, de programas, con esos temas que nos lleváis pidiendo mucho tiempo y que vamos a intentar, como quien diría, si diría un zombie, hincarles el diente. Juanjo Revenga, vamos a escuchar un sonido muy especial, quizá desagradable para muchos oyentes, siempre perteneciente a la realidad de estos temas, en este caso algo entre el misterio y la pura antropología. Tú has pasado todo tipo de peripecias grabando durante años en estos países. En este caso nos vamos directamente con la magia de la radio hasta Haití. Y allí escuchamos unos sonidos, como decimos, fuertes, tremendos, rotundos. Vamos a escuchar, Juanjo. Están escuchando a unos brujos
cantando, algo que nos parece con cierta musicalidad, muy repetitivo, entra en una especie como de constancia y parece que empieza a alterarse la conciencia, como hacían los antiguos mantras o los sabios de la música. Repetir mucho un sonido produce un estado muy concreto. ¿Qué estamos escuchando, Juanjo? Pues aquí estamos en una ceremonia vudú en las montañas. Hay unas 50 personas tocando tambores, cantando, y está el Ungán, el sacerdote que va a ser poseído por el Loa, por el espíritu, y es el que le concederá el poder, ¿no? Para ello el sacerdote baila, se mueve entre ellos. Hay que decir que tú estabas allí, siempre esto no viene en ningún sitio. Esto es grabado por Juanjo Revenga. Está apretado el botón del rec por mí de este sonido. Lo cierto es que el sacerdote aparece, se mueve entre la gente, empieza con alfileres, se puede llamar casi como agujas de hacer punto, a atravesarse la cara, sigue cantando, bebe en porciones, siempre llega el trance que en todas las culturas es a través de la música, de la bebida, de lo que quiera, ¿no? Luego llega una gallina negra, que es la que le va a conceder el poder. Coge la gallina sobre un círculo satánico pintado en blanco en el suelo de la cabaña. Todo esto estamos hablando en mitad del monte, solamente nosotros y los 50 señores bebiendo, cantando y celebrando la ceremonia vudú, exactamente igual que en 1790 se podía celebrar en Bosque Caimán, ¿no? La primera ceremonia que se celebró. En este momento el sacerdote coge el cuello de la gallina y la arranca de un bocado y se bebe toda su sangre, porque no debe de caer nada al suelo. Si cae algo al suelo puede enfadar al Loa y irse todo, estropearse. ¿El Loa todo. qué es, El espíritu. Es el espíritu, ¿no?, que está poseyendo aquella zona en el momento y que va a cabalgar o a poseer al sacerdote, al Ungán, después de lo del pollo. Este hombre mata al pollo, le poseen y ya puede conseguir los deseos que le han pedido. Ya tiene la fuerza. El sacerdote es como el intermediario entre el mundo invisible y el mundo visible. Es cierto, Juanjo, que en ese país del que estamos hablando y estamos escuchando sonidos, Haití, el país más pobre del planeta Tierra, el país que se alzó contra el hombre blanco y parece que dicen muchos que por eso lo está pagando ahora, por ejemplo, la gente, casi un 80% de las personas, entierran a sus muertos en su casa, en las parcelas de su casa. ¿Por qué? Exactamente, los entierran desde donde ellos puedan verlos. Entierran al familiar para que si viene a buscarle el bocor o viene el brujo a levantarle por la noche y llevársele ya convertido en zombie, ellos puedan verlo y puedan salvarle. Igual que otras cosas se hacen. Hay muertos a los que se les decapita o se les cosen los oídos o la boca, pues para que no puedan oír al bocor cuando le llama y no puedan ser zombies, que para ellos es muertos en vida. Y esto está ocurriendo ahora mismo, en pleno siglo XXI, repetimos. Estamos hablando hoy por hoy mismo, vemos la ley haitiana. Tenemos el artículo 249 que dice textualmente que cualquier persona que intente quitar la voluntad a otra por medio de hechizos será castigado con la prisión. Pero si intentando esto llega a la muerte, será acusado de homicidio. Esa es la ley haitiana. Artículo 249, Código Penal, día de hoy, delito de zombificación. Vamos a escuchar, seguimos con prestigiosos periodistas españoles, reporteros que se han adentrado en este mundo negro, extraño, oculto. Uno de ellos es José Manuel Novoa, director de documentales de Transglobe Films, una de las productoras más importantes de Europa en lo que es este formato televisivo. Él estuvo también conviviendo con los zombies. Y a mí me extrañaba cómo nos contaba con qué rotundidad una persona con un bagaje científico impresionante lo que él pensaba de una realidad que no tiene nada que ver con el cine, que existe, que él se lo ha encontrado. Escuchamos a José Manuel Novoa. Bueno, los zombies existen porque, bueno, dentro de la ley del vudú, de la ley tradicional del vudú, pues la pena máxima no es la pena de muerte, sino es justamente la zombificación. Y bueno, es un proceso que está ya estudiado y que existe, y que existen los zombies, y que es una manera de castigar a los que están, pues, a los malhechores o a los asesinos o a los que roban, ¿no? Esto parece que nos es un poco ajeno, pero es una realidad, ¿no? Esto es una realidad constatable. Esto es una realidad constatable, lo decía José Manuel Novoa, uno de los pocos reporteros, junto con Juanjo Revenga, que ha convivido con un mundo hermético, alejado del forastero, prohibido. No tiene nada que ver esto, Juanjo, con los rituales turísticos que hemos visto casi como folletos, ¿no?, en algunos lugares. Hay que irse a Haití, al corazón pobre del mundo, para vivir esta realidad. Wade Davis, tenemos su libro aquí encima de la mesa, este profesor de etnobotánica y antropología de Harvard, inició un antes y un después de estas historias en el año 82, conviviendo
con los zombies y descubriendo por vez primera para la ciencia, no para la fantasía ni para la irrealidad, para la ciencia, lo que era el polvo zombie. Y como nos comentaba antes Juanjo Revenga, tengo aquí el documento, daba lo que es el recetario, un recetario de muerte o de catalepsia. Parte de los ojos de una lechuza, huesos de muertos, escamas del famoso pez globo, esa tetrodonxidina, lo más venenoso del mundo, y 100 pies y un tipo de araña. Eso, en proporciones que nadie conoce, se echa sobre la persona que han elegido como víctima, y posteriormente ese estado de catalepsia le permitirá vivir por lo menos un par de días dentro del ataúd y es desenterrado. El zombie, muchas veces, como el caso de ese Clavius Narcis con el que empezábamos el programa, uno de esos zombies de los que hay un acta de defunción y que luego se ha encontrado vivo en los campos de plantación, a veces han sido atropellados, Juanjo, a veces han aparecido muchos años después de que se les diera por muertos. Esto ocurre a día de hoy y se está documentando esto desde los años 70, ¿no? Exactamente. Yo he tenido testimonios de un señor que le dijeron que su amigo, que había muerto la semana pasada, estaba trabajando en una plantación al otro lado de la montaña. Este hombre cruzó la montaña, fue a ver a su amigo y me contaba, dice, lo que vi yo allí era la puerta del infierno, los ojos negros, sin expresión, mi amigo trabajando. No me contestaba, no podía hablar, hasta que apareció el Bokor con un látigo corriendo detrás de mí y tuve que huir. ¿Por qué se traslada esto, Juanjo, a otras partes del mundo? Parece ser que incluso algunas multinacionales americanas, si hay que decirlo así, tuvieron parte de culpa en lo que es el inicio de esta historia que empieza concretamente en el siglo XVIII, ¿no? Exactamente, cuando se abolece la esclavitud, pues en 1850 aproximadamente, la ASCO, la American Sugar Company, que trabajaba en la isla de Haití, en las plantaciones de caña, se da cuenta que tiene que pagar a la gente que antes tenía gratis como esclavos, lo cual no estaban dispuestos a ellos, y contratan a los Bokor de la isla para que... A estos brujos poderosos, a los brujos, ¿no? Exactamente, para que zombifiquen a la gente, les quiten la voluntad y tenerlos empleados gratis. Los Bokor eran las personas más ricas de Haití durante muchos años. ¿Has dicho eran? Sí. Hay Bokor todavía, ¿no? Tú has convivido con ellos, los has entrevistado. ¿Siguen siendo tan poderosos? Siguen siendo muy poderosos, aparte del poder real que tienen, el miedo que existe hacia ellos. Existe un miedo terrible de toda la población hacia un Bokor. Vamos a irnos de nuevo con la magia de las ondas, de la cadena SER, en este caso a esa frontera muy complicada entre República Dominicana y Haití, para escuchar otro sonido, el sonido de lo que para ellos es una auténtica maldición. Documentos grabados por Juanjo Revenga para Televisión Española, que han sido emitidos en alguna ocasión en la primera cadena y que le hicieron casi perder la vida en varias ocasiones por entrometerse. Lo conseguiste, pudiste permanecer dentro de sus rituales, pero ¿qué es esto exactamente? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, con lo que escuchábamos antes, Juanjo? Aquí estamos en otro ritual vudú en el que una mujer que vive en Estados Unidos está atacada por un hombre, tiene muchos problemas con un hombre en Estados Unidos. Entonces su hermano es Bokor. El hermano en esta ceremonia está lanzando una maldición hacia la persona que está molestando. Esta persona va a desaparecer del mundo y de la vida de la hermana. Puede parecer que, bueno, pues es un ritual ancestral, lo creen y no tiene ningún poder. Yo con esta mujer hablé pues tiempo más tarde, le envié unas fotos de la ceremonia, me contestó con un email, simplemente me decía, soy feliz, no tengo nadie a mi lado. Es decir, que estos brujos, ¿podría ser posible o probable que algunos de ellos estén llegando ya, por ejemplo, se han hecho reportajes alertando de que algunos de los verdaderos Bokor están dejando Haití y están viniendo a Europa para trabajar? Sí, exacto, eso es clarísimo, vamos, en Estados Unidos están hace mucho tiempo, en Nueva Orleans, por ejemplo, hay ahora mismo una cultura vudú, en muchos casos más fuerte que la haitiana, y están moviéndose, son sectas, pues como pueden ser, con mucho dinero. Ese tipo de gente es la que se está metiendo ahora en este tipo de sectas y con este tipo de Bokor. Watt Davis, ese profesor de Harvard, en ese magnífico libro hablaba de por lo menos 25 casos concretos de gente enterrada y desenterrada, encontrada como esclavos sin conciencia, con el sistema neuronal destrozado, pensando ellos mismos que están en un mundo de tinieblas. Hay que pensar que no estamos hablando de España, de Europa, de América, estamos hablando de un lugar donde la creencia desde que se es niño es total. Ese zombie, en un estado gravísimo a nivel neurológico, es despertado, ve a un hombre con caretas en plena noche, se lo lleva a esa plantación y parece ser que él cree durante muchos años, hasta que intenta escapar, que está en ese mundo de pesadilla, ese mundo de tinieblas, que es ser atrapado a nivel zombie. ¿Hay alguna forma para acabar
con estos seres. Tú decías que en Haití las familias entierran a sus difuntos en casa, les cosen los oídos, les cosen la boca, les decapitan. Se dice incluso que la sal, casi como si fuera una maldición digna de los vampiros o de las leyendas de vampiros, es lo que les hace daño realmente, ¿no? Exactamente. Únicamente puede terminar con un zombi la sal. Si un zombi la prueba, corre automáticamente hacia su tumba y ningún hechicero puede sacarle de allí. Yo voy a contar un pequeño secreto que tiene mucho que ver con la cadena SER, no voy a dar nombres, pero personas importantes de esta cadena y algunos técnicos magníficos me hablaban de sus reportajes en Haití y de cómo ellos en la carretera se habían encontrado con estos individuos que no tenían nombre, que no tenían pasado, que andaban vagando como monstruos. Le preguntamos también a José Manuel Novoa, director de documentales de Trasglobe, si él había visto a los zombies. Y luego te lo voy a preguntar a ti, Juanjo. Escuchamos a Novoa. En Haití, en la zona de Artibonito, que es la zona pues donde los Bocó que tú hablas y los Ungán, bueno, son los más poderosos en lo que se refiere a magia, ¿no? Pues sí, en una ocasión estaba haciendo un documental sobre el vudú, pues sí, tuvimos la ocasión de ver a dos zombies, ¿no? Lo que pasa es que el zombie pues no es lo que la gente piensa, ¿no? Que es un ser un poco de ultratumba, ¿no? Bueno, es un de ultratumba porque efectivamente los entierran, pero no es una persona que lo que realmente le han hecho es una especie de lobotomía y lo han dejado absolutamente idiotizado y efectivamente pues los tienen después trabajando pues en cultivos o como criados o de cualquier otra manera, ¿no? Esto lo suelen hacer, como te decía, cuando en una comunidad pues hay algún bandido, algún ladrón, alguien que bueno, está haciendo daño a esta comunidad, pues la sociedad secreta que sea de vudú, pues se reúne y nombra un verdugo que es el encargado de soplarle el famoso polvo zombie, que, bueno, como tú sabes, pues aparte de muchos componentes mágicos y de difícil, de incierta eficacia, pues hay uno que es el tetradoxin, que es una sustancia que la extraen del pez globo y que es una sustancia que tiene el poder de hacer entrar a la gente en un estado de catalepsia, ¿no? Y entonces efectivamente pues lo entierran y a las horas pues el Bocó, que es como un sacerdote de vudú, pero que podríamos decir que se dedica a hacer magia negra, o sea, que trabaja con las dos manos, no como Lungán, pues es el que le va a revivir al cementerio, lo desentierran, y las horas que ha pasado en este estado de catalepsia, pues lo que hacen es que le bajan el metabolismo de tal manera pues que las células cerebrales, las neuronas, pues la mitad de las neuronas se le destruyen y se queda pues un poco, por decirlo de alguna manera, idiotizado, ¿no? La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. Don José Manuel Novoa, que nos contaba de una forma, lo hablábamos aquí, rotunda, directa, sin ambajes, sin posibilidad de ficcionizar, si se puede decir el palabra, sobre su experiencia viendo a dos supuestos zombies. Aquí siempre en Milenio 3 sabéis que no decimos ni que sí ni que no. Traemos a los verdaderos especialistas. Y hay mucha gente hablando de estos temas que da la impresión de que son cuando menos locos de atar. Es muy diferente tratarlo con periodistas, reporteros, trabajadores del mundo del documental científico que, bueno, casi por un enamoramiento con el misterio se han dedicado a meterse en este mundo. Personas que, en muchos casos, como Juanjo Revenga o José Manuel Novoa, no creían en nada de esto, pero lo han visto con sus propios ojos. Vamos a escuchar otro sonido que nos has traído. En este caso viajamos hasta África. Porque, una cosa, Juanjo, de Haití se pasa a África a través de los esclavos, ¿no? No, fue al revés. De África nació y se fue a Haití, exactamente. Nació en Benín, el actual Benín, y en Nigeria. Es donde nacieron los primeros. Sin embargo, parece ser que en África es más suave. Que en Haití se ha convertido en algo maligno y, de verdad, dicen ellos, demoníaco, ¿no? Exacto, es que en África es más inocente. El negro africano es un hombre inocente, pero sin embargo, cuando le traspasamos al Caribe, ya es el negro dolido, le han hecho daño, le han separado de su familia y lo único que busca es venganza. Vamos a escuchar este sonido, nos lo pone Javier Rodríguez.
que hasta ahora en radio nunca se ha puesto. Es un ritual de exorcismo en el corazón de África, grabado por Juanjo Revenga, que nos parece casi imposible que esté aquí enterito, porque la verdad es que estar en estas situaciones debe ser realmente peligroso. ¿Qué estabais grabando aquí, Juanjo? Cuéntanos, haznos la fotografía de lo que estaba pasando aquí en África. Aquí es algo muy impresionante, porque estamos grabando un exorcismo. Un exorcismo de una mujer de unos 30 kilos, que estaba poseída por el demonio, y entre 4 hombres fuertes... Que tenía ella la creencia de que estaba poseída, sí, claro. La había llevado el marido porque decía que estaba poseída la mujer, por cómo actuaba. Y bueno, pues la mujer de 30 kilos, que entre 4 personas eran incapaces de aguantarla. La mujer saltaba, se movía, hasta que aparece el brujo, empieza a cantarle versículos del Corán al oído para convencer al diablo, convertirle al Corán y entonces llamarle y que abandonara su cuerpo. La mujer echa espuma por la boca, grita, la sacuden, le hacen absolutamente de todo hasta que llega el momento de la tranquilidad en la que ella puede decir que la ha abandonado el demonio y que ya se encuentra bien. Y vamos casi a terminar como habíamos comenzado, Juanjo Revenga. Tú me narrabas, además ahora en un trabajo fantástico que estás realizando, que verá la luz dentro de unos meses, sobre esta experiencia tuya como reportero español interno en el mundo de los zombies. ¿A ti realmente se te ha cruzado en el camino alguno de estos seres? ¿Los has visto con tus propios ojos? He visto zombies en el camino, gente que podemos considerarlos, ¿no? Zombies, la mirada perdida, la incapacidad para hablar. Si eso no es un zombie, algo se parece mucho a él. Trabajando en las plantaciones de esos Bokor, precisamente. Trabajando en plantaciones vigilados por un señor con un látigo, que antes lo que era el capataz es el Bokor actualmente. Es cierto que en Haití, a día de hoy, año 2002, ha habido un edicto hace poco para que las gentes procuren no enterrar boca abajo a sus muertos, sin ataúd. Y estos lo hacían porque decían que si venía el brujo, el zombie realmente se convertiría en zombie, pero iría andando hacia abajo, hacia la tierra. ¿Es posible que pase esto en el año 2002? Posible, totalmente, vamos. Eso es cierto, que se les entierra boca abajo, pues si le llama, oye las voces del Bokor, empezará a escarbar hacia abajo, no hacia arriba, con lo cual nunca le podrá poseer el Bokor. Y a ti, si no recuerdo mal, hace unos años, en este primer reportaje que tú haces, que emitió Televisión Española, un brujo, un Bokor, estos seres que nos parecen casi algo medio divino o demoníaco, porque parece que tienen la facultad de hacer esas recetas que nadie conoce, proporciones que nadie conoce. Nadie sabe tampoco cuál es el antídoto para desenterrar a una de estas personas zombie, o supuestamente zombie, y volver a que se reactive su pulsación de corazón y su actividad y su riego cerebral. A ti te soplan el polvo zombie. ¿Puedes contarnos qué ocurrió? Exactamente, en lo que comentábamos antes, yo estaba con el señor de las barbas blancas, que quedó conmigo en medio a buscarme una noche, en las montañas haitianas, en montañas donde no circula nadie, ni turismos, ni blanco, ni nadie, no circula gente por allí. Fuimos a Lunfor, al templo de este señor. Una vez en el templo me presenta al brujo, un hombre fuerte, con el torso descubierto, me empieza a comentar las cosas, lo que es su trabajo. Y ya directamente entro y le digo, mire, yo lo que quiero ver es el polvo zombie. ¿Y te lo echaron? ¿Y qué ocurrió, Juanjo? No tenemos tiempo. Simplemente me lo sopló en la cara cuando le pregunté de qué estaba hecho aquello, y yo tardé 2 días en despertarme, que aparecí en una cabaña durmiendo. ¿No sabías nada de lo que había pasado en esos 2 días? Nada. No sé lo que había pasado, tampoco quise averiguar y me marché de aquel pueblo sin más. Y casi mejor no saberlo. La experiencia de Juanjo Revenga, de José Manuel Novoa. Hoy en Milenio 3 hemos intentado caminar en un mundo prohibido y tabú, el mundo de los zombies. Nos vemos dentro de poquito en Nochebuena.